325. One Selection. Deja que Alanil vaya primero, dijo Anlomir, dando un paso atrás con una sonrisa amistosa. Tras pasar la mañana juntos, Anlomir y Alanil ya se habían hecho amigos desde hacía tiempo. Gracias a la amable guía de Aragorn, al niño humano y al joven elfo les resultó fácil hablar, y sus diferencias pronto se transformaron en curiosidad en lugar de distanciamiento. Aunque Alanil era técnicamente mucho mayor, incluso mayor que el propio Aragorn, su aspecto infantil y su carácter amable hacían que Anlomir se sintiera extrañamente protector. Para él, ella era como una hermana menor, y no pudo evitar asumir el papel de hermano mayor. Sin embargo, Bill Olivendine no le dio tiempo al elfo para protestar. Excelente. Entonces nuestro joven amigo de los elfos será el primero. Se inclinó hacia adelante, sus vívidos ojos verdes observando a Alanil con tanta intensidad que ella se removió incómoda. Entonces, con un movimiento de varita, una cinta métrica plateada salió volando del mostrador y comenzó su meticuloso trabajo. Se lanzó y bailó alrededor del elfo, midiendo desde el hombro hasta la punta del dedo, la muñeca hasta el codo, la rodilla hasta la axila, incluso la distancia entre sus fosas nasales. Anlomir se quedó mirando, medio divertido y medio desconcertado. Bill se rió entre dientes mientras trabajaba, claramente en su elemento. Cada varita olivendina tiene su propia naturaleza, explicó. Eso es lo que las hace especiales. Las fabricamos con los núcleos más finos, fibras de corazón de dragón, plumas de ave del trueno, plumas de águila y, a veces, incluso pelo de elfo. No hay dos varitas iguales, ni siquiera hechas del mismo material. Es tan imposible como encontrar dos hojas idénticas en la misma rama. Por eso, pedir prestada la varita de otro mago nunca funciona del todo bien. Una vez terminado, la cinta volvió al mostrador. Alanil, ¿sí? ¿Cuál es tu mano de varita? El elfo vaciló y luego levantó su mano derecha. Cualquiera de las dos está bien, admitió tímidamente, pero normalmente uso mi derecho. Bien entonces. Bill asintió y se giró hacia los estantes. Rebuscó un momento antes de regresar con una delgada caja rectangular. Al abrirla, reveló una varita de color amarillo pálido, elegante y ligeramente luminosa. Los elfos, dijo Bill con una sonrisa cómplice, suelen preferir varitas con núcleo de pelo élfico. Esta es de roble blanco, impregnada con una hebra de un elfo sindar. Pruébala. Los ojos ámbar de Alanil se abrieron ligeramente, ella misma era una elfa sindar de Rivendell. Con cuidado, tomó la varita. La sentía cálida, viva y extrañamente familiar. Ahora, simplemente agítalo, ordenó Bill, dando un paso atrás con una sonrisa. Alanil levantó la mano y, con un movimiento vacilante, la varita cobró vida. Un rayo blanco cegador se disparó hacia arriba, impactando el techo con un crujido atronador. Al instante se abrió un agujero circular impecable, del que el polvo se desparramó como nieve. Alanil jadeó y su rostro se puso pálido. Lo siento. No quise. Sus padres corrieron hacia ella, sobresaltados. Aragorn, instintivamente, se interpuso entre ella y el yeso que caía. Anlomir, sin embargo, miraba con asombro, con los ojos abiertos por la admiración. Bill simplemente agitó una mano, completamente tranquilo. No hay necesidad de disculparse. Pasa todo el tiempo, dijo alegremente. Tomó una varita del mostrador, hizo un breve movimiento y el agujero en el techo se selló perfectamente, sin dejar rastro. Los elfos miraron con asombro, mientras Anlomir se inclinaba hacia adelante, su entusiasmo crecía. Bill tomó la varita pálida y sacudió la cabeza. Ese no, dijo pensativo. Demasiada fuerza bruta, poca armonía. Busquemos otro. Desapareció en el laberinto de estanterías, su cabello rojo parpadeando como una llama entre las pilas. Pasaron los minutos. Luego se oyeron ruidos de cajas chocando, pequeñas explosiones y ráfagas de viento. De vez en cuando, un destello de luz irrumpía en la trastienda, seguido de una maldición o risa ahogada de Bill. El caos continuaba. Cada varita que Alanil probaba producía resultados espectaculares pero descontrolados. Chorros de agua, ráfagas de viento, una pequeña tormenta y, en una ocasión, incluso una repentina ráfaga de pétalos de flores que llenó la tienda con el aroma de la primavera. Para entonces, el grupo en el banco había dejado de inmutarse. Simplemente observaban, entre asombro y diversión, mientras el escaparate atraía las miradas curiosas de los magos que pasaban por el exterior. Por fin, Bill regresó al mostrador con una sonrisa de satisfacción. En su mano sostenía una varita de 2 tonos, cuyo mango alternaba entre madera roja y blanca, brillando tenuemente a la luz. Ah, esta, dijo con discreto orgullo. 35 centímetros. Una rara madera híbrida de la rama primaveral de un espíritu arbóreo.
Negocié una botella entera de poción de crecimiento vegetal solo para conseguirla. El núcleo, dijo Bill Olivendine con orgullo, es un mechón de cabello de un alto elfo Sindar que pasó por aquí. Me compró una varita camino del oeste, hacia los puertos grises, donde pretendía navegar por el mar hacia las tierras benditas. Un silencio reverente cayó sobre la tienda. Alanil aceptó la varita con reverencia, sosteniéndola con ambas manos. En el instante en que sus dedos se cerraron sobre la madera pulida, sintió una suave corriente que le recorría el brazo, como si la varita se hubiera fundido en su ser. Una suave luz plateada floreció a su alrededor. Su cabello brillaba como la luz de las estrellas, sus ojos reflejaban tenues ondas doradas y verdes. Y débilmente, tan débilmente que parecía producto de su imaginación, llegó el sonido de una canción élfica, cadenciosa y etérea, que serpenteaba por el aire como el viento entre las hojas. Toda la sala quedó en silencio, asombrada. Anlomir se quedó boquiabierto. La pareja de elfos permaneció paralizada, con orgullo y asombro en sus ojos. Incluso Aragorn, que había presenciado tantas maravillas en su vida, no pudo evitar sonreír. Bill juntó las manos y su rostro se iluminó de alegría. Maravilloso. Realmente maravilloso. Exclamó. Señora Alanil, se convertirá en una elfa extraordinaria. Esa varita era para usted. Las mejillas de Alanil se sonrojaron ante el elogio, y aunque agachó la cabeza tímidamente, sostuvo la varita cerca de su pecho, sin querer separarse de ella ni siquiera por un segundo. Sus padres intercambiaron una mirada cómplice, en parte orgullo, en parte alivio. Entonces Bill se giró hacia Anlomir, cuya emoción apenas podía contenerse. El chico tenía los ojos muy abiertos y le temblaban las manos de anticipación. Está bien, señorito, dijo Bill cálidamente, es su turno. Lo que siguió solo puede describirse como un caos controlado. Cajas volaban, cintas de magia de colores danzaban por el aire, y varias veces Aragorn tuvo que agacharse para evitar una ráfaga de viento o luz. Anlomir probó varita tras varita, cada una produciendo una reacción impresionante pero impredecible. Ráfagas de fuego, chispas de luz, y en una ocasión incluso un pequeño trueno que hizo vibrar los estantes. Bill estaba encantado. Los demás no tanto. Por fin, después de lo que parecieron horas, Bill presentó una varita hecha de madera de tortuga, un árbol raro y resistente conocido por su profunda conexión con la resistencia y el equilibrio. Prueba esta, dijo con ojos brillantes. 34 centímetros, mango de madera de tortuga, núcleo de pluma de águila gigante. En el momento en que Anlomir lo agarró, el caos se calmó. La varita brillaba tenuemente, cálida y sólida en su mano. Un zumbido profundo y rítmico latía entre sus dedos, constante, firme, fuerte. Su rostro se iluminó con asombro. Alanil, mira. Dijo sin aliento, ofreciéndosela. Esta es mi varita. Es increíble. Siento que es parte de mí, puedo sentir el poder fluir a través de ella. Alanil sonrió suavemente, todavía acunando su propia varita, el brillo en sus ojos coincidía con su entusiasmo incluso si su naturaleza era más tranquila. Los dos niños estaban uno al lado del otro, sus varitas brillando tenuemente bajo la tenue luz de la tienda. Una, brillante y etérea, la otra, sólida y duradera. Por un instante, parecieron el futuro que el mundo de Silas había soñado. Armonía entre razas, unidas por la misma magia. Al observarlos, Aragorn y la pareja de elfos compartieron una sonrisa. Entonces Aragorn se acercó al mostrador. Señor Olivendine, preguntó, ¿cuánto cuestan las varitas de los niños? Bill se secó las manos en el delantal y respondió con naturalidad. 7 galeones cada uno. Esa es la nueva tarifa para estudiantes establecida por nuestro señor y el Ministerio de Magia. Normalmente, las varitas de repuesto o especiales cuestan más. Aragorn asintió con aprobación. La generosidad de Lord Silas nunca deja de impresionarme, dijo. No solo enseña magia gratuitamente, sino que incluso se asegura de que sus alumnos puedan comprar sus varitas. El propio Aragorn portaba una varita forjada personalmente por Silas, un regalo de años pasados, y no necesitaba comprarla. Pero sabía muy bien lo caras que podían ser las varitas. Entre los magos, sobre todo los de fuera de las tierras de Silas, el precio de una varita olivendina era astronómico. Incluso una sola varita podía costar cientos de galeones, y en la moneda de Gringotts, con 5 galeones se podía comprar un caballo de guerra de Rohan. Poseer una varita, por lo tanto, no era poca fortuna. Al escuchar los elogios de Aragorn, el pecho de Bill se llenó de orgullo. Bill, tras haber sido entrenado personalmente por Lord Silas en el antiguo oficio de la fabricación de varitas y haber recibido el honor de llevar el apellido Ollivander, sentía la más alta reverencia por su mentor.
Para él, Silas no era solo un maestro, sino un visionario, el artífice de una era donde la magia unió a todas las razas bajo un mismo estandarte. Así que cuando las palabras de elogio de Aragorn llegaron a sus oídos, el corazón de Bill se llenó de un orgullo mayor que si el cumplido hubiera sido para él mismo. Escuchar a otros hablar bien del Señor, pensó Bill, es la mayor recompensa para quienes lo seguimos. Aragorn metió la mano en su capa y sacó 14 galeones, cuyo brillo dorado brillaba bajo la luz de la lámpara. Toma, 7 por cada varita, dijo, colocándolas sobre el mostrador. Pero antes de que Bill pudiera tomarlos, Alantar, el padre elfo, levantó una elegante mano en protesta. Estel, dijo en voz baja, usando el nombre élfico de Aragorn, no tienes por qué molestarte. Ya hemos cambiado suficiente dinero en Gringotts. No tienes que pagar por nosotros. Aragorn sonrió, sacudiendo la cabeza con suave insistencia. No, amigo mío. Me conoces demasiado bien como para pensar que lo dejaría pasar. Considéralo un regalo, una muestra de amistad, y del destino que nos reúne de nuevo después de tanto tiempo. Hace muchos años que no pongo un pie en Rivendell. Que esta sea mi forma de honrar nuestro reencuentro, y el primer paso de Alanil en su propia historia. Los elfos intercambiaron una mirada, claramente conmovidos, pero aún dudando en aceptar. Antes de que pudieran hablar de nuevo, Bill se aclaró la garganta cortésmente. Si me permite interrumpir por un momento, dijo con una cálida sonrisa que arrugó sus ojos verdes, quizás podamos resolver esto de otra manera. Ambos hombres se giraron hacia él, curiosos. Mis dos amigos elfos, continuó Bill, tengo que pedirles un favor. Como ya saben, la madera y los núcleos de varita son raros y preciosos, pero aún más raro es la esencia élfica, la armonía que su especie mantiene con las fuerzas vivas de la naturaleza. He pasado años perfeccionando el arte de combinar estos elementos, y me sentiría profundamente honrado si... Hizo una pausa y luego dijo más claramente. Si cada uno de ustedes me permitiera usar un mechón de su cabello para crear nuevas varitas, a cambio, estas 2 varitas de hoy serán mi regalo para sus hijos. La pareja de elfos parpadeó sorprendida, sin palabras por un momento. Entonces Alantar sonrió levemente, y su esposa asintió a su lado. Bill aceptó los 2 brillantes mechones de cabello élfico con visible deleite. Los guardó con cuidado en un frasco de cristal y sonrió con calidez. Luego, con un gesto de la mano, descartó por completo el pago. Y con eso, él personalmente los acompañó hasta la puerta, deseándoles lo mejor a ambas familias mientras salían de su tienda. Afuera, bajo la luz del sol del callejón Diagon, Aragorn no pudo evitar sentirse un poco incómodo. Su intención había sido pagar las varitas, pero la generosa oferta de cabello de la pareja de elfos lo había hecho innecesario. Aún así, el asunto no le importó mucho. La felicidad de los niños era recompensa suficiente. Así, acompañado por Anlomir y Alanil, Aragorn encabezó el camino hacia otra parada, la tienda de criaturas mágicas. En el momento en que entraron, un alboroto de ruido los recibió. Las paredes y el techo estaban cubiertos de jaulas, cada una conteniendo extrañas y maravillosas bestias. Búhos de todo tipo, elegantes serpientes de fuego enroscadas en terrarios de cristal, salamandras parpadeando como brasas vivas e incluso sapos invisibles cuyos croares resonaban en jaulas aparentemente vacías. Había conejos que se transformaban en sombreros, cangrejos de fuego cubiertos de joyas y pequeños ratones que bailaban en 2 patas cuando sonaba música. El aire estaba cálido con un leve aroma a heno y magia. El tendero, un mago alegre con gafas torcidas sobre la nariz, los recibió con entusiasmo. Explicó con orgullo que muchas de las criaturas eran híbridos criados mediante técnicas mágicas transmitidas personalmente por el mismísimo Lord Silas. El señor nos enseñó a tejer encantamientos en los linajes, dijo el hombre con orgullo. Gracias a su guía ahora tenemos nuevas razas. Caballos alados, hipogrifos, e incluso pequeños fénix. Los más grandes, por supuesto, deben encargarse con antelación. El espacio aquí es bastante limitado. Se rió mientras señalaba hacia una habitación trasera estrecha, donde algo que sonaba sospechosamente como un hipogrifo bebé resoplaba suavemente. El comerciante continuó. Los pegasos, por supuesto, son los favoritos de los elfos. La mayoría se crían en Lothlórien y el Valle de los Muertos. En cuanto a los hipogrifos, bueno, se han convertido en las monturas exclusivas de las tribus de las tierras salvajes. En medio de la charla, Anlomir pegó la cara a una gran jaula donde un búho real extendía sus magníficas alas, con ojos brillantes como bronce pulido. Alanil, mientras tanto, estaba cautivado por un búho nival, blanco como la nieve fresca, cuyas plumas brillaban tenuemente con un brillo plateado.
Al ver su fascinación, Aragorn se acercó al mostrador. Nos llevaremos a estos dos, dijo. Los ojos del comerciante se abrieron de alegría, aquellos eran sus búhos más caros. Excelente elección, señor. Exclamó con la voz llena de entusiasmo. Ha elegido descendientes de los búhos nevados que custodia el mismísimo señor del castillo de Hogwarts. Ese búho real es un híbrido entre un búho nevado y un águila montañera, fuerte y veloz como el viento. Y el búho nevado ese es un cruce entre un búho nevado y un búho nevado común. Hermoso, leal y sumamente inteligente. Se inclinó más cerca y bajó la voz conspirativamente. Son los mejores mensajeros que encontrarás en toda la Tierra Media. Ambos niños sonrieron radiantes, cada uno metiendo la mano con cuidado en su jaula. Los pájaros, como si sintieran a sus nuevos dueños, les mordisquearon los dedos con cariño y se acercaron. Aragorn, sin embargo, se detuvo. La mención de los grandes búhos nevados despertó un viejo recuerdo. Como jefe de los Dúnedain del Norte, descendientes de los Númenóreanos, había visitado a Núminas, la capital caída de Arnor. Allí, escuchó las antiguas historias que su pueblo susurraba. El señor de la cima de los vientos, dijeron, había reunido una vez los últimos grandes búhos de Númenor y los había llevado hacia el este. Ahora, al escuchar las palabras del comerciante, Aragorn se dio cuenta de la verdad detrás de esos cuentos. Los búhos de Númenor no habían desaparecido, habían encontrado santuario bajo el cuidado de Silas. Completada la compra, el grupo continuó con sus compras, recolectando libros, túnicas, calderos y otras necesidades para Hogwarts. Sin embargo, mientras empacaban sus últimos suministros, quedaba una pregunta en mente. ¿Cómo regresamos? Preguntó Anlomir, mirando el traslador plateado que los había traído al callejón Diagon. Aragorn levantó su propia insignia y la inspeccionó cuidadosamente, pero las runas que alguna vez fueron vibrantes en su superficie ahora estaban opacas e inertes. Parecía que su magia era unidireccional, dijo. Las familias que los rodeaban murmuraban preocupaciones similares, sin saber cómo irse. Afortunadamente, no tuvieron que preocuparse por mucho tiempo. En ambos extremos del callejón Diagon, aurores con uniformes relucientes patrullaban diligentemente. Al notar la confusión entre las familias de los nuevos estudiantes, se acercaron con calma profesional y sonrisas amables. Por aquí, por favor, dijo uno cortésmente. El señor ha organizado el viaje de regreso a través de la torre del Ministerio de Magia. Los acompañaremos hasta allí. Siguiendo sus instrucciones, Aragorn, Anlomir, Alanil y el resto se dirigieron hacia el extremo occidental del callejón. Allí, elevándose por encima de los tejados, se alzaba la gran torre del Ministerio de Magia, su piedra blanca brillaba con runas encantadas y estandartes azules y plateados ondeaban con la brisa. Cuando entraron, el grupo quedó en silencio. El increíblemente espacioso salón del primer piso dejó atónitos a todos los que entraron. En su centro se alzaba una inmensa fuente mágica, cuyas aguas brillaban en tonos dorados y plateados bajo la luz de orbes flotantes. Sobre el estanque se alzaba con orgullo una majestuosa estatua dorada, una imagen de Silas, ahorcajada sobre un dragón rugiente. En una mano sostenía su varita en alto, de la que emanaba una fina franja de luz dorada que se derramaba incesantemente en la cuenca inferior. El agua captaba el resplandor y lo esparcía en arcos ondulantes sobre las paredes de mármol, tiñendo el aire con tenues destellos de magia viva. En la base de la estatua, el estanque brillaba con un mar de monedas, en su mayoría knuts de bronce y hoces de plata, con algunos galeones de oro esparcidos entre ellas. Nadie podía recordar con exactitud quién había iniciado la tradición, pero desde hacía tiempo se había vuelto costumbre que los magos que visitaban el ministerio arrojaran una moneda al estanque y pidieran un deseo a la imagen dorada del Señor. Nadie sabía si traía suerte o no. Pero la fe, una vez encendida, tiene vida propia, y así, día tras día, las monedas seguían cayendo, tintineando suavemente al unirse al reluciente tesoro que yacía abajo. Cuando el estanque se llenó, el ministerio recogió las ofrendas y las donó al Hospital Duintress, una gran institución médica fundada por el propio Silas y dirigida por la famosa Lady Amanda, maestra de la magia curativa. Aunque era un hospital mágico, Duintress daba la bienvenida a todos, humanos, elfos y enanos, y ofrecía ayuda a cualquiera que la buscara dentro del dominio del Señor. Más allá de la fuente, el salón se extendía en ambas direcciones. Su piso pulido era tan reflectante que parecía duplicar el mundo. Una larga hilera de chimeneas bordeaba una pared, cada una de las cuales emitía un destello verde intermitente según la gente llegaba o salía por la red Flu. Las lechuzas volaban en picado cargando cartas, y hojas de pergamino flotaban en el aire como copos de nieve perezosos.
El bullicio de la actividad daba al lugar un ritmo, una armonía entre el orden y el caos, la magia y la vida. Aragorn, con Anlomir, Alanil y la pareja de elfos a su lado, se acercó al mostrador de recepción, donde una amable bruja con túnicas azul oscuro los saludó. Cartas de aceptación, por favor, dijo con una sonrisa profesional. Se los entregaron y, después de una breve inspección y unos cuantos dijes de verificación brillantes, selló cada uno con el sello dorado del ministerio. Todo verificado, dijo. Bienvenidos y felicidades a sus pequeños. Encontrarán el departamento de transporte mágico en el segundo piso. Solo sigan las señales y tomen el ascensor al final del pasillo. El grupo le agradeció e hizo lo que le pidió. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre, revelando una gran jaula de latón revestida de runas brillantes. Con un suave zumbido, los condujo hacia el departamento de transporte, donde empleados con uniformes grises se movían ajetreados bajo mapas flotantes de la Tierra Media, marcados con rutas de viaje de color verde brillante. Un mago con una capa violeta, claramente un funcionario de alto rango, dio un paso adelante y se dirigió a las familias reunidas con una cortés reverencia. Bienvenidos al departamento de transporte mágico, comenzó con voz clara y firme. Entiendo que muchos de ustedes ya terminaron sus compras escolares y ahora se preguntan cómo regresar a casa. Hizo un gesto y apareció en el aire un gráfico brillante que enumeraba las opciones de viaje disponibles. El ministerio ofrece 3 vías de devolución para su comodidad, explicó. Primero, puede visitar la oficina de trasladores para solicitar un nuevo traslador que lo lleve directamente a casa. Nuestros empleados prepararán uno en 1 hora. Segundo, puedes tomar nuestro autobús noctámbulo, especialmente diseñado para ti. Simplemente extiende tu varita en cualquier lado de la carretera después de la salida, y el autobús aparecerá. Te llevará a ti y a tus pertenencias a casa sanos y salvos. Y por último, lo más práctico, puedes solicitar la conexión de la chimenea de tu casa a la red Flu. Una vez aprobada, técnicos del ministerio te visitarán para realizar la instalación. A partir de entonces, podrás viajar entre tu casa, el castillo de Hogwarts y cualquier lugar conectado cuando quieras. Esto también facilitará mucho los desplazamientos escolares y las visitas al Callejón Diagon. ¿Qué pensáis todos? La pregunta del funcionario del departamento de transporte quedó en el aire solo por un momento antes de que la respuesta se hiciera clara. Casi todos los padres presentes asintieron o murmuraron en señal de acuerdo. El atractivo de la red Flu era irresistible. Viajes instantáneos a miles de kilómetros, seguros, estables y perfectos para familias con niños pequeños. ¿Quién rechazaría tal comodidad? El rostro del funcionario se iluminó al ver el mar de manos levantadas. Excelente. Una elección realmente excelente. Dijo, aplaudiendo con satisfacción. La red Flu les facilitará mucho la vida. Podrán viajar al castillo de Hogwarts, al Callejón Diagon y a cualquier instalación del ministerio sin problemas. Los empleados cercanos, compartiendo su entusiasmo, comenzaron a distribuir pergaminos de solicitud y plumas de tinta esmeralda brillante. Los padres las llenaron con entusiasmo, mientras el sonido de las plumas rascando llenaba el pasillo. Para el personal, fue más que un simple trámite, un hito. Cada nuevo hogar conectado a FlowNet significaba que la visión del Señor de un mundo mágico unido estaba un paso más cerca de hacerse realidad. Una vez firmado el último formulario, el secretario principal hizo un gesto de aprobación y anunció. ¡Genial! Nuestros equipos de campo visitarán sus hogares en los próximos días para activar sus chimeneas. Por favor, asegúrense de comprar suficiente polvo Flu con antelación. Les permitirá comenzar a usar el sistema inmediatamente después de la activación. Luego, con una sonrisa amistosa, añadió. Por supuesto, quienes tengan prisa aún pueden visitar la oficina de trasladores y obtener un nuevo traslador para regresar a casa hoy mismo. Sin embargo, si no tienen prisa, se inclinó hacia adelante con aire conspirativo. Recomiendo muchísimo probar el autobús noctámbulo. Es una experiencia inolvidable. No todas las tardes tantas familias solicitaban la integración total de FlowNet. Sin duda, quedaría registrado como un triunfo departamental. Mientras tanto, las familias intercambiaban miradas inquietas. Para muchos, los recuerdos de su anterior viaje en traslador aún estaban demasiado frescos. El movimiento vertiginoso y desgarrador, el mareo que los dejó aturdidos durante media hora después. Ninguno tenía ganas de revivirlo. Tomemos el autobús, susurró una madre. Sí, cualquier cosa menos ese maldito traslador, murmuró otro. 2 risas y murmullos de asentimiento recorrieron el grupo. Por decisión unánime y tácita, se elegiría el autobús noctámbulo. Aragorn también optó por el autobús.
Mientras tanto, la familia Lanil hizo sus propios preparativos. Como residentes del Valle Élfico, sus hogares ya estaban encantados y conectados a la red Flu. Cuando llegó el momento, se acercaron a un funcionario del ministerio apostado junto a una de las grandes chimeneas. Aragorn y la familia Anlomir salieron del imponente ministerio de magia y se adentraron en el fresco aire del atardecer. La carretera principal se extendía ante ellos, flanqueada por altas farolas con runas que brillaban tenuemente en azul. Siguiendo las instrucciones dadas por el departamento de transporte, el joven Anlomir, que apenas había dejado de admirar su nueva varita durante todo el día, se adelantó con entusiasmo para probarla. Levantándolo en alto hacia el camino, gritó con voz llena de emoción. Veamos si esto realmente funciona. Por un instante, no pasó nada. Entonces, con un estruendoso silbido, algo pasó a lo lejos, una mancha de luz roja y verde que giraba y zigzagueaba entre carriles invisibles. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la mancha se detuvo de golpe con un siseo de frenos y el inconfundible sonido de la magia zumbando en el aire. Ahora un autobús rojo y verde de 2 pisos estaba frente a ellos, con metal brillante, amplias ventanas de vidrio y accesorios de latón pulido que relucían como fuego bajo la luz de las lámparas. En un mundo donde la mayoría de los viajes todavía se hacían a caballo y en carruajes, una máquina así parecía completamente extraña. Incluso Aragorn, que había visto una buena cantidad de maravillas en las tierras de Silas, no pudo evitar levantar una ceja con asombro. La familia Anlomir se quedó sin palabras, con los ojos abiertos. La mera existencia del autobús parecía un hechizo contra la realidad misma. Bienvenido a bordo del autobús noctámbulo. Un joven mago alegre, con un uniforme rojo, cubierto de pecas y entusiasmo, bajó de un salto los escalones. Este es un servicio de transporte de emergencia para brujas y magos varados. Solo saca tu varita y súbete, y te llevaremos a donde quieras. Soy tu vendedor de entradas, Neil. Mostró una sonrisa que podría iluminar toda la calle, luego notó la pila de bolsas y cajas que llevaba el grupo. ¿Necesitas ayuda con eso?, ofreció. Aragorn meneó la cabeza cortésmente. No, gracias. Podemos arreglárnoslas. Neil se encogió de hombros exageradamente en señal de alivio. Muy bien, suban a bordo. Tenemos algunas paradas más esta noche. El grupo subió al autobús. Al entrar, el aire cambió. Era cálido, un poco caótico, y con un ligero olor a azúcar quemada y residuos de hechizos. El interior era aún más extraño. Barandillas de bronce retorcidas como enredaderas, linternas flotantes colgaban de la nada y filas de camas estrechas en lugar de asientos llenaban la cabina. Como último en abordar, Neil dio un silbido agudo y gritó hacia el frente. Muy bien, Earl. Todos a la carga. Vamos. El conductor, un hombre de mediana edad con una barba descuidada y un par de gafas enormes que agrandaban sus ojos hasta que parecían enormes, levantó el pulgar. Agárrate fuerte. Gritó alegremente. Con un poderoso rugido y un crujido de aire desplazado, el autobús noctámbulo avanzó a toda velocidad, disparándose por la carretera como un cometa desprendido. Todo el grupo se tambaleó hacia atrás mientras la gravedad pareció desaparecer por un momento. Neil reaccionó instantáneamente, moviendo su varita. Cojín. 1. Un suave cojín mágico envolvió a los pasajeros, evitando que cayeran por completo. En cuanto a Aragorn, reaccionó rápidamente, utilizando su agilidad para recuperar el equilibrio. Se ganó una mirada de sorpresa y admiración del vendedor de entradas, Neil. El vendedor de billetes miró al grupo y luego se centró en Aragorn, que claramente ocupaba el asiento de adelante. ¿A dónde van? Aragorn respondió, firme y preciso. River Corner. La bifurcación entre los ríos Azul y Eco. Neil se giró hacia el frente y gritó. ¿Oyes eso, Earl? Earl levantó una mano sin mirar atrás, formando un perezoso OK en el aire. ¿Ves? Dijo Neil con una sonrisa segura. No hay ningún lugar en este continente al que no podamos ir. Un galeón por pasajero, 4 para tu grupo. Ah, y por solo un cicle extra cada uno, te regalamos chocolate caliente. ¿Te interesa? Aragorn sonrió cortésmente pero declinó la oferta, sacando 4 galeones de su bolsa del cinturón y entregándoselos. En ese entorno de alta velocidad, apenas podía mantenerse en pie, y mucho menos beber chocolate, probablemente acabaría salpicado en su cara. El vendedor de billetes, Neil, no parecía para nada decepcionado de que Aragorn hubiera rechazado su propuesta de chocolate caliente. Con un alegre encogimiento de hombros, arrancó 4 billetes brillantes, los entregó y condujo al grupo hacia la parte trasera del autobús. El autobús noctámbulo, como tantas cosas mágicas, era mucho más grande por dentro de lo que su modesto exterior sugería.
Hileras de estrechas literas se alineaban en el pasillo, con sus barandillas de latón brillando tenuemente a la luz de las farolas. Algunas literas estaban ocupadas por pasajeros dormitando, otras vacías, meciéndose suavemente con el movimiento del autobús. Aquí estamos, dijo Neil, señalando unas literas vacías. Nos llevará un rato llegar a River Corner. Será mejor que te recuestes y descanses, te despertaré cuando lleguemos. Aragorn y la familia Anlomir le dieron las gracias, pero prefirieron no acostarse. En cambio, se sentaron erguidos en sus camas, agarrándose con fuerza a los postes de hierro, como si esperaran la siguiente sacudida violenta, que, en el autobús noctámbulo, nunca estaba lejos. El mundo exterior pasaba velozmente en una confusión de color y sombras. Anlomir se pegó a la ventana, con los ojos muy abiertos y la boca abierta en un silencioso asombro. El autobús no solo era rápido, era imposible. En un instante, subía a toda velocidad por una ladera. Al siguiente, atravesaba los árboles como un rayo escarlata. Cada vez que creían que estaban a punto de chocar contra una roca o un tronco, el autobús noctámbulo se retorcía, se doblaba o se abría paso como si la realidad misma se hubiera hecho a un lado para dejarlo pasar. Era como si el propio bosque se inclinara por respeto o miedo al rugiente y encantado vehículo. Sin embargo, lo que más inquietaba a Aragorn no era la velocidad. Era el conductor. Earl, con su barba desaliñada moviéndose con cada sacudida, no solo conducía a un ritmo vertiginoso, sino que también realizaba varias tareas a la vez de la forma más estresante posible. Se daba vuelta a menudo para charlar con Neil, riendo con ganas, de vez en cuando apartando una mano del volante para enfatizar un chiste, o peor aún, para beber un largo trago de una petaca de metal abollada. Cada vez que se volvía de espaldas, la mano de Aragorn se movía hacia su espada por reflejo, y la familia Anlomir palidecía como un fantasma. Solo cuando Earl volvía a mirar hacia el camino, alguien se atrevía a respirar. Después de un giro particularmente brusco, Neil se dio la vuelta desde la cabina del conductor y se apoyó en la barandilla de bronce cerca de sus literas, sonriendo. Así que, dijo alegremente. ¿Son padres de nuevos alumnos? ¿Vinieron al callejón Diagon a comprar sus útiles escolares? Aragorn inclinó la cabeza cortésmente. Así es. La sonrisa de Neil se ensanchó. Su mirada se suavizó al mirar a Anlomir, quien aferraba el estuche de su varita con aire protector. «¡Qué suerte tienes!», dijo Neil con nostalgia. «Te lo vas a pasar genial allí». Dio un suspiro cariñoso y su voz se tornó nostálgica. «Yo también estudié en el castillo una vez. Solo un año, claro está, no era el estudiante más brillante. No me valieron las notas, así que acabé aquí, vendiendo entradas». Se rió, pero no había amargura en ello, solo calidez. «Aún así, esos fueron los días más felices de mi vida. Ya verás, muchacho, el castillo de Hogwarts está lleno de maravillas. Aunque pasaras toda la vida allí, nunca descubrirías todos sus secretos». Al escuchar las palabras de Neil, el rostro del joven Anlomir se iluminó con curiosidad y anhelo. «Señor Neil», preguntó con entusiasmo, «¿puede decirme qué tiene de mágico Hogwarts?». Neil se rió entre dientes y sus ojos brillaron con picardía. «Ah, ¿y qué tiene de divertido? Tendrás que verlo tú mismo, muchacho. Hay maravillas que no se pueden estropear con palabras». Anlomir se inclinó hacia adelante, visiblemente insatisfecho, pero el vendedor de billetes simplemente le guiñó un ojo. Y su aire de misterio solo avivó la emoción del chico. Incluso Aragorn, sentado frente a ellos, esbozó una leve sonrisa. Habiendo asistido una vez a la boda de Silas y Lady Arwen en el Gran Castillo, sabía que el hombre tenía razón. La magia de Hogwarts no se podía describir, había que experimentarla. El autobús noctámbulo avanzaba con estruendo, atravesando valles y bosques, deteniéndose aquí y allá para dejar a otros pasajeros. Para cuando los últimos rayos del atardecer rozaron el horizonte, el cielo se tiñó de dorado y violeta. La voz de Neil resonó en el pasillo. «Fin del río. Última parada. Pasajeros del fin del río, por favor, desembarquen». El grupo se levantó de inmediato, ansioso por bajar. El viaje había sido emocionante, pero también estresante. Entre las curvas imposibles del autobús y su despreocupado conductor, incluso viajeros experimentados como Aragorn se sintieron aliviados al volver a tocar tierra firme. Al bajar, una suave brisa vespertina les rozó el rostro. Para su asombro, el autobús noctámbulo se había detenido justo en la puerta, sin que ningún vecino lo notara. Ningún sonido de motores, ningún chirrido de frenos. Anlomir se giró para mirar hacia atrás, pero antes de que pudiera decir una palabra, las puertas se cerraron con un clic silencioso.
El autobús brilló, sus colores llameantes, rojo y verde, luego, como una estrella fugaz, desapareció por la carretera vacía, dejando atrás solo una ráfaga de viento. Increíble, murmuró Aragorn, con la voz aún llena de asombro. Una magia verdaderamente extraordinaria. Recordaba vívidamente la experiencia de hoy y sentía un inmenso respeto por Silas, quien lo había creado todo. Anlomir y su familia, que estaban cerca, asintieron en señal de acuerdo. Tras acompañar a la familia Anlomir a casa, Aragorn rechazó su cálida invitación a pasar la noche allí. El viaje había sido largo, pero su deber lo llamaba a otro lugar. Antes de irse, se arrodilló ligeramente para que sus ojos se encontraran con los del muchacho. Anlomir, dijo con dulzura, una carta de aceptación del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería es una oportunidad con la que muchos solo sueñan. Atesórala. Estudia bien y aprovecha al máximo este regalo, ¿entiendes? El pequeño rostro de Anlomir se puso serio y se enderezó como un joven soldado. Sí, jefe. Trabajaré duro y me haré lo suficientemente fuerte para honrar a nuestro pueblo Dunedain. Aragorn no pudo evitar sonreír. Le revolvió el pelo al niño con cariño. Tranquilo, dijo divertido. No te agobies con la gloria todavía. Céntrate en aprender, haz amigos y crece feliz. Deja los grandes destinos al tiempo. Mientras hablaban, un hombre uniformado se acercó a la casa, un empleado del ministerio con túnica pulcra y botas lustradas. ¿Es esta la residencia del señor Anlomir? Preguntó cortésmente. Soy Mateu, de la oficina de la Red Flu del Departamento de Transporte Mágico. Estoy aquí para conectar su chimenea a la red. Al oír esto, los Anlomir rápidamente lo invitaron a entrar. Mateu rechazó el té ofrecido y se dirigió directamente a la chimenea. Con un preciso movimiento de varita y un conjuro pronunciado en voz baja, chispas esmeralda danzaron en el aire. Las runas grabadas en la chimenea cobraron vida, brillando brevemente antes de asentarse en una llama verde firme. Listo, anunció Mateu, sacudiéndose la túnica. Tu chimenea ya está conectada. Simplemente añade una pizca de polvos flu y di tu destino claramente. Ah, y evita viajar mientras masticas, porque suele salir mal. Sonrió levemente ante sus expresiones de ojos abiertos y luego se inclinó el sombrero. Disfrute del servicio. Tengo una docena de casas más que visitar hoy. Antes de que alguien pudiera agradecerle nuevamente, regresó a la carretera y apareció, desapareciendo con un suave pop. La familia Anlomir estaba asombrada, y Anlomir estaba aún más emocionado y expectante, pensando que debía aprender esta magia después de ingresar a la escuela. Los días pasaron rápidamente y en poco tiempo llegó el 1 de septiembre. Esa mañana, todas las familias de los nuevos estudiantes que habían recibido cartas de aceptación viajaron a través de la recién conectada Red Flu, emergiendo en las bulliciosas calles del callejón Diagon en Hogsmeade. Fue un espectáculo digno de contemplar, las tiendas brillaban con la emoción del regreso a clases, los padres intercambiando despedidas y los carruajes alineados junto al gran puente de piedra que conduce al castillo de Hogwarts. En el puente se encontraba un escudero del castillo, elegantemente ataviado con el escudo de Hogwarts. Tras él aguardaban varios carruajes imponentes, cada uno tirado por un par de majestuosos caballos alados, cuyos pelajes blancos brillaban como la escarcha. El escudero revisó la carta de cada estudiante y gentilmente pidió a los padres que se quedaran mientras él ayudaba a los niños a subir a bordo. Uno a uno, los vagones se fueron llenando. Cuando todos estuvieron sentados, los caballos alados levantaron la cabeza, resoplaron nubes de niebla plateada y comenzaron su ascenso por el sinuoso camino de montaña hacia el castillo. En la cabeza del puente, los padres observaban con el corazón apesadumbrado pero orgulloso, mientras los carruajes se alejaban. Algunos saludaban con la mano. Otros simplemente sonreían entre lágrimas. Los niños que estaban en el interior se dieron la vuelta y saludaron frenéticamente hasta que sus padres desaparecieron de la vista. Luego, cuando la emoción reemplazó a la tristeza, la charla llenó el aire. Los carruajes transportaban no solo niños humanos, sino también jóvenes Dunedain y elfos, todos mezclados por primera vez. Los elfos, elegantes y radiantes, atrajeron la atención de todos. Los niños tímidos intentaban echarles una mirada furtiva, mientras que los más atrevidos casi se levantaban de sus asientos fascinados. Los pobres niños elfos, ruborizados furiosamente, se acurrucaron avergonzados. Pero el momento no duró mucho, la atención pronto se centró en los caballos alados que tiraban de los carruajes. «Pueden volar, ¿verdad?», exclamó Anlomir con los ojos brillantes. «Ojalá pudieran llevarnos directamente al castillo». A su lado, el elfo Aranil, con su cabello plateado brillando al sol, hablaba suavemente con su voz cadenciosa. «Rivendell tiene algunos de estos».
El director, Silas, los crió él mismo. Siempre quise uno, pero había tan pocos. Nunca imaginé que habría tantos aquí. Los nuevos estudiantes charlaban emocionados mientras el carruaje avanzaba, serpenteando por los caminos de montaña hasta que finalmente llegaron a las puertas del castillo. Al contemplar el magnífico castillo, todos los niños se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, llenos de asombro y exclamaciones. Dentro de la vasta extensión del castillo de Hogwarts, los carruajes de los niños pasaban silenciosamente por las puertas principales y entraban en una escena impresionante que ninguno de ellos olvidaría jamás. Las hojas del árbol mayor, con sus hojas doradas brillando como la luz del sol fundida, llenaban el patio. La luz del atardecer iluminaba cada hoja, esparciendo destellos dorados que danzaban sobre los muros de piedra. Junto a él se alzaba el sagrado árbol blanco, con su tronco pálido como jade tallado y sus hojas plateadas brillando como la luz de la luna. Todo el patio parecía inundado de un brillo doble, dorado y plateado, entrelazado como el aliento del amanecer y el crepúsculo. Por encima de todo, un pájaro del trueno surcaba el cielo, con sus enormes alas destellando al sol. El trueno resonaba débilmente con cada batir de sus plumas, chispas violetas y azules crepitando en su plumaje. La criatura mágica emitió un grito que resonó por las altas torres. En lo alto, la torre más alta, la torre Amon-Sur, de más de 300 metros de altura, atravesaba las nubes como un pilar que unía el cielo y la tierra. Bandadas de búhos nivales volaban en círculos a su alrededor, con sus alas brillando como un suave fuego blanco contra el crepúsculo. Para los nuevos estudiantes que llegaban en carruajes, era como si entraran en un sueño hecho de luz y leyenda. Los carruajes se detuvieron suavemente ante las imponentes puertas del castillo. Allí los recibía un hombre alto, vestido con una túnica azul oscuro bordada con hilo de plata. La tela ondulaba levemente como si la luz de las estrellas la rozara. Su postura era erguida, su expresión serena pero autoritaria. Este era el profesor Edward, subdirector, profesor de transformaciones y mayordomo principal del castillo de Hogwarts. Cuando habló, su voz se escuchó en todo el patio, mesurada, profunda y resonante. «Bienvenidos a Hogwarts», dijo, mientras su mirada penetrante escudriñaba las filas de niños. «Soy el profesor Edward. Me conocerán como su instructor de transformaciones y, quizás más importante, el que mantiene el orden en este castillo». De inmediato, cesaron las conversaciones y los susurros. Los jóvenes magos y elfos se enderezaron instintivamente bajo su mirada, sin que ninguno se atreviera a inquietarse. Satisfecho, Edward continuó. La ceremonia de selección comenzará en breve. Antes de que ocupen sus asientos en el gran salón, cada uno será asignado a una de las 4 casas. Hizo una pausa deliberadamente, para dejar que las palabras calaran en sus oídos. Tu casa será tu familia mientras estés aquí. Estudiarás, cenarás y descansarás con tus compañeros. Juntos afrontarán retos, celebrarán victorias y, sí, soportarán el peso de los errores de los demás. Tus éxitos les harán ganar puntos a tu casa. Romper las reglas les costará caro. Al final del año, la casa con más puntos recibirá la copa de la casa, un honor difícil de conseguir. Confío en que cada uno de ustedes se esforzará por enorgullecer a su casa. Su voz se suavizó ligeramente, lo suficiente para mostrar un destello de calidez debajo de la formalidad. Bueno, dijo, aplaudiendo, es la hora. La ceremonia de selección está a punto de comenzar. Por favor, formen 2 filas ordenadas y síganme al gran comedor. 329. Sorting Ceremony. A la orden del profesor Edward, los niños formaron rápidamente 2 filas ordenadas. Sus zapatos resonaron suavemente contra el suelo de mármol mientras lo seguían a través de las imponentes puertas doradas, que se abrieron solas con un zumbido grave y resonante. En el momento en que entraron, un jadeo colectivo escapó de sus labios. El gran salón, antaño la gran sala de banquetes del castillo, se había transformado en el corazón de la vida estudiantil. Miles de velas flotaban en el aire, bañando la sala con una cálida luz dorada. Sobre ellas se extendía un vasto techo encantado, un reflejo perfecto del cielo nocturno. Las estrellas brillaban en la oscura extensión, las nubes se movían perezosamente y la luna colgaba luminosa y llena, tan cerca que podía tocarse. Bajo la cúpula abovedada se alzaban 4 largas mesas, cuyas superficies pulidas brillaban como espejos, reflejando tanto la luz de las velas como la de las estrellas. Sobre ellas se extendían finos cubiertos dorados, cuidadosamente dispuestos para el festín que se avecinaba. Al final del pasillo se encontraba el estrado de los profesores, donde los profesores ya estaban sentados. En el centro se sentaba Lord Silas, el director, en una silla dorada tallada con runas de fuego y tormenta.
A su derecha se sentaba la profesora Arwen, su esposa e historiadora de la magia, tranquila y radiante con una túnica gris plateada. A la derecha de Arwen, resplandeciente de gracia celestial, se sentaba Lady Galadriel. Su sola presencia parecía llenar la sala con un brillo suave y sagrado. El resplandor dorado de las velas parecía pálido a su lado. Incluso las estrellas del cielo parecieron atenuarse. Los estudiantes elfos jadearon, algunos susurrando su nombre con reverencia. Lady Galadriel, la reina de los elfos, les devolvió la sonrisa con dulzura. Su mirada los recorrió, cálida, tierna y luminosa, y un murmullo de asombro recorrió la sala. A la izquierda de Silas estaba sentado Gandalf el Gris, con expresión amable y sabia, y los ojos brillando de alegría mientras observaba los rostros jóvenes de abajo. El profesor Edward condujo a los de primer año al frente, donde un sencillo taburete de 3 patas se alzaba ante el estrado. Sobre él reposaba un sombrero nuevo, magnífico y con un tenue brillo mágico. Mientras los niños se reunían a su alrededor, el sombrero seleccionador se movió. Su ala se movió, sus costuras se estiraron, y aparecieron un par de ojos y una boca sonriente. Entonces, con voz clara y melodiosa, comenzó a cantar. Una vez fui solo un sombrero común, usado por el mago de túnica negra, Silas. Sin embargo, él infundió en mi pensamiento y propósito. Una voz, una mente, una misión. Discernir sus corazones. Escuchen, jóvenes magos, el llamado interior. Si el fuego intrépido arde brillantemente en tu alma, si persigues dragones y te atreves a lo desconocido, entonces perteneces al grupo Phoenix Bolt. Si las estrellas de la sabiduría brillan en tu mirada, si encuentras alegría en los secretos, las canciones y los pergaminos, entonces el Thunderbird te llama a casa. No temas, ponme en tu frente. De donde quiera que vengas, allí encontraré tu pertenencia. Cuando el sombrero terminó, hizo una reverencia cortés, con su ala inclinándose hacia ambos lados. La sala estalló en aplausos. Silas fue el primero en aplaudir, sus manos, adornadas con anillos dorados, chocaban con silencioso orgullo. Los profesores lo siguieron, y pronto toda la sala se unió a ellos. El sonido resonó por la cámara abovedada como un trueno. Cuando los aplausos cesaron, el profesor Edward desplegó un pergamino y dio un paso adelante. La ceremonia de selección comenzará, anunció. Cuando llamen su nombre, por favor, acérquense, siéntense en el taburete y pónganse el sombrero seleccionador. Echó un vistazo a la lista y llamó al primer nombre, Anlomir. El joven Dunedain se quedó paralizado por medio instante mientras todas las miradas se volvían hacia él. Desde la mesa de los profesores, el profesor Aldamir, el instructor de astronomía, también de ascendencia Dunedain, se inclinó hacia adelante, observando con gran interés. Anlomir tragó saliva, enderezó los hombros y dio un paso adelante. En el momento en que Anlomir se sentó, el profesor Edward bajó suavemente el sombrero seleccionador sobre su cabeza. Por un instante, el pasillo pareció desvanecerse. El murmullo de los estudiantes, el parpadeo de las velas, la luz de las estrellas, todo se desvaneció en el silencio. Solo permaneció la voz del sombrero, susurrándole directamente a la mente. Un joven Dunedain, murmuró el sombrero con un tono entre curioso y divertido. Bienvenido a Hogwarts, hijo del norte. Echemos un vistazo a esa cabeza tuya, ¿qué es esto? Una pausa. Luego una risa cálida. ¿Qué sueños tan elevados? ¿Deseas aprender todas las formas de magia, para restaurar la gloria perdida de tu pueblo, y enfrentar la oscuridad que amenaza tu patria? Valiente. Altruista. Y, sin embargo, hay coraje aquí, sí, pero también un corazón feroz que arde de esperanza. El ala del sombrero se movió pensativamente. Este no será un camino fácil para ti, pequeño Dunedain. Buscas demasiado, y sin embargo, quizá eso sea precisamente lo que este mundo necesita. Hubo otra larga pausa. A Anlomir le sudaban las palmas de las manos. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Entonces, por fin, el sombrero habló en voz alta, con voz clara y triunfante. Sé dónde colocarte, Casa Fénix. El gran salón estalló en vítores. Edward, el jefe de la Casa Fénix, sonrió y señaló la larga mesa perteneciente a la Casa Fénix. Anlomir se bajó de su taburete, se sentó rápidamente a la mesa y esperó ansiosamente la llegada del siguiente estudiante. Esperaba especialmente que su nuevo amigo elfo también fuera admitido en su casa. Ida Cranberry. Una niña pequeña de rizos castaños se acercó al taburete, casi tropezando con su bata por el nerviosismo. Apenas el sombrero le había tocado la cabeza cuando gritó: «Casa Thunderbird». Un estruendoso aplauso la recibió cuando saltó del taburete, con las mejillas sonrojadas, y corrió hacia la mesa azul y plateada. «Brandy».
Casa del Dragón. Bet. Casa Basilisco. Al final se clasificaron 107 nuevos estudiantes. La mayoría, 65 estudiantes, procedían del territorio de Silas, el corazón de la nueva orden mágica. A continuación vinieron los elfos, 33, radiantes y elegantes bajo el techo iluminado por las estrellas. Y por último, aunque orgullosos y pocos, los Dúnedain, solo 9 este año. 2. A diferencia de los magos, que estaban dispersos de manera bastante uniforme entre las 4 casas, los Dúnedain se sentían atraídos principalmente por la Casa del Fénix, el hogar del coraje, o la Casa del Dragón, la sede de la lealtad y la protección. Los elfos, sin embargo, revelaron distinciones claras. La mayoría se inclinaba hacia la Casa Thunderbird, dedicada a la sabiduría y el conocimiento. Sin embargo, existían divisiones más sutiles entre sus parientes. Aquellos del Valle de los Muertos favorecían el intelecto agudo y el espíritu tranquilo de la Casa Thunderbird. Los elfos del Orien, elegantes y orgullosos, a menudo se alineaban con la Casa del Dragón, sus corazones en sintonía con la tutela. Y los elfos nacidos de las sombras del bosque oscuro, con almas misteriosas y profundas, tendían a sentirse atraídos por la astuta brillantez de la Casa Basilisco. Los elfos Noldor, conocidos por su brillantez en la artesanía y el razonamiento, se sintieron atraídos casi todos por la Casa del Pájaro de Trueno. Los Sindar, tranquilos pero astutos, a menudo se encontraban en la Casa Basilisco. Y los elfos silvanos, gentiles y firmes en espíritu, gravitaron naturalmente hacia la Casa del Dragón. Mientras observaba la ceremonia, el profesor Aldamir, el maestro de astronomía sentado cerca del centro, no pudo evitar inclinarse hacia adelante, con la curiosidad brillando en sus ojos. Director Silas, comenzó, según el sombrero seleccionador, el fénix representa el coraje, el pájaro del trueno la sabiduría, el basilisco la astucia y el dragón la lealtad. Los 3 primeros son bastante claros, pero dragones, ¿no son criaturas famosas por su avaricia y astucia? ¿Cómo pueden representar la lealtad? Varios profesores murmuraron en señal de acuerdo y miraron a su director en busca de una explicación. Silas, sin embargo, simplemente se rió entre dientes. Aldamir, dijo con tono ligero, con los ojos brillantes de humor. Como mínimo, los dragones son ferozmente leales a lo que más aprecian, ¿no? La risa resonó en la mesa del personal. Incluso Gandalf sonrió, con la barba moviéndose con diversión, mientras Galadriel se tapaba la boca con discreta gracia. Y, sin embargo, tras la risa, había sabiduría en la broma de Silas. La Casa del Dragón, en realidad, no encarnaba la devoción ciega, sino la profunda lealtad que surge de apreciar algo con todo el ser. La familia, el honor o un ideal. La ceremonia de selección pronto llegó a su fin. Se pronunció el nombre final y los aplausos se desvanecieron en el silencio a la luz de las velas del gran comedor. El profesor Edward dio un paso adelante, levantando su varita. Con un suave movimiento, el taburete de 3 patas desapareció y el sombrero seleccionador flotó suavemente hasta sus manos. Se giró hacia el estrado y se inclinó ligeramente. Director, la ceremonia de selección ha finalizado. El sombrero queda a su disposición. Silas lo aceptó con una leve sonrisa. Gracias, Edward. Y, por favor, no hay necesidad de tanta formalidad. Ahora eres jefe de casa. Llámame profesor, como hacen los demás. Edward inclinó la cabeza. Sí, profesor. Regresó a su asiento a la izquierda de Silas y, con un tranquilo movimiento de su cuchara contra su copa, un sonido claro y metálico resonó en todo el gran comedor, agudo y resonante como una campana. Por favor, cállense, gritó, con su voz grave interrumpiendo la charla. Escuchen al director. Todos los estudiantes de primer año que estaban intercambiando ideas guardaron silencio, volviendo sus miradas hacia la figura en el medio del asiento del profesor. Todos los presentes sabían que la razón por la que podían reunirse aquí hoy, para aprender magia bajo un mismo techo, era gracias al hombre que ahora estaba de pie en el centro del estrado. Para los jóvenes magos del territorio de Silas, este no era simplemente un director, era su señor, la figura de la que sus padres hablaban con reverencia y asombro. Habían crecido con historias de su sabiduría y poder, de cómo trajo paz y prosperidad al reino. Encontrarlo allí, estudiar en su escuela, los llenó de orgullo y de admiración temblorosa. Silas se levantó de su silla dorada, sonriendo con dulzura. Su expresión era amable, pero su presencia transmitía el peso de una autoridad serena. Cuando habló, su voz no era fuerte, pero cada sílaba se transmitía con fluidez por el gran comedor. Bienvenidos a todos a un nuevo año escolar en Hogwarts. Antes de que comience el banquete, debo recordarles algunas reglas. Primeros, escuchen bien.
Más allá de los terrenos del castillo, en la región donde crecen los árboles dorados y plateados, está estrictamente prohibido para los estudiantes. En segundo lugar, a menos que se les conceda un permiso especial, los estudiantes no pueden visitar Oxmea de los fines de semana. Solo a partir del tercer año, y con el consentimiento de sus padres, podrán hacerlo. En tercer lugar, las pruebas de Quidditch se celebrarán durante la segunda semana del trimestre. Si está interesado en unirse a los equipos de su casa, por favor, consulte con el profesor Gandalf. Al mencionar el Quidditch, los jóvenes magos del territorio estallaron en una charla emocionada. Sin embargo, los elfos y los niños Dúnedain intercambiaron miradas perplejas. La mayoría nunca había oído hablar de ese deporte. Pero pronto, como explicaron con entusiasmo sus nuevos compañeros, la curiosidad se extendió como un reguero de pólvora y la extraña palabra Quidditch comenzó a sonar mágica en sí misma. Desde la mesa del personal, Gandalf sonrió ampliamente y saludó juguetonamente a los estudiantes. Sus ojos brillantes lo hacían parecer más un abuelo travieso que un profesor estricto. Entonces el tono de Silas cambió ligeramente. Su expresión se tornó seria. Por último, dijo, debo advertirte. No molestes al dragón dormido. Si valoras tu vida, no te acerques a la puerta que está al lado del sótano. Lo que hay más allá exhala fuego y no le gusta que lo despierten. Una oleada de risas nerviosas recorrió el pasillo, pero el brillo en los ojos de Silas sugería que no estaba bromeando. Muchos estudiantes ya habían oído rumores. Que en las profundidades del castillo dormía un dragón, enorme y antiguo, que custodiaba una montaña de tesoros. Ese dragón, susurraban, era Smaug, antaño el terror de los enanos y el amo de la montaña solitaria, ahora el guardián domesticado y la montura del mismísimo director. Nadie se atrevió a comprobar si esos cuentos eran ciertos. Los niños podían ser curiosos, sí, pero no eran tontos. Silas, observando sus rostros desorbitados, ocultó una sonrisa. La advertencia pretendía infundir respeto, no miedo. Al fin y al cabo, la puerta de la guarida de Smaug estaba sellada con poderosas protecciones y una llave que solo él conocía, e incluso si los niños entraban de alguna manera, el dragón no haría más que ahuyentarlos con un rugido. Bueno, dijo Silas por fin, con un tono más alegre. Que empiece el festín. Levantó una copa de oro. De inmediato, los platos vacíos de cada mesa brillaron y, al instante siguiente, se llenaron de comida. Carnes asadas, pasteles humeantes, frutas relucientes y hogazas de pan doradas que llenaban el aire de calidez. Una ola de jadeos asombrados se elevó entre los de primer año. En la mesa de la casa Fénix, Anlomir se sentó con su amigo elfo Aranil, acompañado por Adam Bailey, un chico de Oxmeade. Adam devoró con entusiasmo una pata de pollo, hablando entre bocado y bocado, con la voz rebosante de orgullo. Mi padre se va a volver loco cuando sepa que entré en la casa Fénix. Siempre dice que la forma animaga del director es el único Fénix de toda la Tierra Media. Por eso nuestra casa lleva el escudo del Fénix. Es literalmente el legado del director. Anlomir y Alanil intercambiaron miradas confusas. ¿Animago? Preguntó Anlomir, ladeando la cabeza. ¿Qué es eso? Adam parpadeó y luego se rió tímidamente. La verdad es que yo tampoco estoy seguro, admitió. Papá dice que ese tipo de magia está muy por encima de nuestras capacidades. Es una forma de transformación avanzada, de esas en las que un mago puede transformarse en un animal a voluntad. Solo los verdaderos maestros pueden lograrlo. Y, al parecer, nuestro director es el único mago cuya forma animaga es un fénix. Todos los demás se transforman en algo común y corriente. Gatos, perros, halcones, ese tipo de cosas. Ah, y el profesor Edward, el que dirigió la selección. Él también es un animago registrado, pero nadie sabe en qué animal se convierte. Anlomir y Alanil lo miraron con los ojos muy abiertos. Convirtiéndose en un animal, murmuró Anlomir, con una mezcla de asombro e incredulidad. Es increíble, añadió Alanil suavemente, alzando sus cejas plateadas con asombro. Su asombro compartido se convirtió en risa, y pronto los tres estaban charlando como viejos amigos, intercambiando historias familiares, haciendo preguntas sobre hechizos y compartiendo una emoción muy grande por el futuro que les esperaba. A su alrededor, el gran comedor bullía de vida. Los estudiantes, humanos, elfos y Dúnedain por igual, conversaban y reían. El nerviosismo inicial se desvanecía. Entre ellos, los elfos eran los que más llamaban la atención. Sus rasgos perfectos y su gracia serena los convertían en un imán para la curiosidad y la admiración. Aunque muchos de ellos tenían, para los estándares élficos, siglos de antigüedad, su apariencia infantil y modales amables hacían que los estudiantes humanos los trataran con cariño y protección.
Cuando finalmente los platos se vaciaron y el último bocado desapareció como tragado por magia invisible, las mesas volvieron a brillar, impecables y doradas. Entonces Silas se puso de pie una vez más. Con un movimiento casual de su varita, una larga cinta de luz se desplegó sobre las mesas, brillando con runas brillantes que poco a poco se transformaban en palabras. Todos. Dijo alegremente, con una voz traviesa. Cantemos la canción del colegio, con la melodía que prefieran. ¿Listos? 1, 2, 3, a cantar. Los estudiantes parpadearon, sin saber si lo habían oído bien. Luego levantaron la vista y leyeron la letra flotante. Hogwarts, Hogwarts. Enséñanos todo lo que puedas. Ya seamos viejos y calvos. O niños con las rodillas raspadas, hombre. Nuestras mentes están mayormente vacías. Lleno de moscas y polvo. Así que enséñanos algo útil. Es en Hogwarts en quien confiamos. Llena nuestras cabezas de conocimiento brillante, recuérdanos lo que hemos perdido. Estudiaremos duro tanto de día como de noche, hasta que nos convirtamos en polvo. Todos cantaron, pero cada uno a su manera. Algunos arrastraban la melodía como un canto fúnebre, otros entonaban alegres ritmos de taberna y los elfos, con sus voces cristalinas, intentaban valientemente mantener viva la armonía. Fue, objetivamente, una catástrofe. Los profesores no estaban mejor. Gandalf casi se atraganta con la bebida de la risa. Galadriel apretó los labios, con los ojos brillando de diversión. Incluso Arwen, sentada junto a su abuela, no pudo contener la risa. Pero pronto, algo extraordinario comenzó a suceder. Una fluctuación mágica, perceptible solo para aquellos con habilidades mágicas profundas y sensibles, resonó continuamente en medio del canto de los estudiantes. Se había establecido una conexión invisible, más bien un contrato, entre el castillo y los estudiantes. El castillo protegería la seguridad de cada estudiante, mientras que simultáneamente absorbería la desbordante energía mágica de los niños y su energía emocional siempre activa. Como amo del castillo, Silas lo sentía profundamente. Podía percibir que, en algún lugar del castillo, la energía emocional y el exceso de energía mágica de los niños se acumulaban, alimentando algo poco a poco. Silas pensó que tal vez, cuando llegara el momento adecuado, el castillo daría nacimiento a un espíritu, convirtiéndose así en un verdadero castillo viviente. Cuando las canciones de la escuela finalmente se desvanecieron en silencio, Silas se levantó una vez más y anunció el final del banquete. Estudiantes, regresen a sus dormitorios de forma ordenada. Sus jefes de casa les guiarán. Sin estudiantes mayores que los guiaran, los propios profesores bajaron del estrado, sus voces resonando una tras otra. Casa Fénix, seguidme. Casa Thunderbird, por aquí, no te quedes atrás. Casa del Dragón. Casa del Basilisco. Por aquí. El alegre caos de la charla juvenil llenó nuevamente el gran salón mientras los 4 grupos se reunían detrás de sus profesores. Mientras tanto, el resto de la facultad despidió a Silas y Arwen antes de partir. Galadriel y Gandalf, que residían en la gran casa del árbol mayor dentro de los jardines, también se marcharon con suaves sonrisas. Cuando el salón se vació, Silas ofreció el brazo a su esposa y caminó con ella por el corredor suavemente iluminado hacia la torre Amon-Sur, sus aposentos privados. La mano de Arwen se posó tiernamente sobre su vientre suavemente redondeado. Sus ojos brillaron con calidez mientras susurraba. Silas, el castillo se siente tan vivo ahora, con las risas de los niños resonando en él. Es maravilloso. Él sonrió, ajustando su ritmo para que coincidiera con el de ella. Solo espero que no te cansen. El embarazo de Arwen se acercaba a su 2.º año, los niños elfos crecían lentamente y ella no daría a luz hasta dentro de muchos meses. Si no hubiera insistido, Silas nunca le habría permitido enseñar historia de la magia ese trimestre. Claro que no, rió suavemente. Su risa me da fuerzas. Creo que mantendrán el castillo joven para siempre. Silas no dijo nada, aunque su mano se apretó protectoramente alrededor de la de ella. Aunque sabía lo fuertes que eran las madres elfas, Arwen aún podía vencer en un duelo a un troll si quería, no pudo evitar preocuparse. Ella, al presentirlo, solo sonrió y decidió no discutir. Su abuela Galadriel ya le había prometido compartir sus lecciones para que Arwen pudiera descansar cuando lo necesitara. Mientras tanto, entre los estudiantes, las 4 casas seguían a sus jefes como pequeñas bandadas de patitos a través de las grandes escaleras. Los dormitorios de la casa Fénix y la casa Thunderbird estaban muy por encima de los pisos principales del castillo, y solo se podía acceder a ellos a través de escaleras móviles que giraban y se reorganizaban cada pocos minutos. La casa Fénix se encontraba en el 8.º piso.
Su entrada no estaba marcada por una puerta, sino por un retrato, una pintura de una hermosa elfa silvana llamada Nindal. Se decía que el río más famoso de Lorien, el arroyo Nindal, llevaba su nombre en su memoria. E incluso ahora, si uno se paraba junto a la cascada que caía del bosque dorado, aún podía oír el tenue eco de su canción, la misma que cantó con el corazón roto. Detrás de su nombre había una historia hermosa y trágica. Hace mucho tiempo, Nindal, conocida en las antiguas lenguas élficas como Nimrodel, era una doncella orgullosa e independiente que amaba profundamente a Muros, rey de Lorien. Pero rechazó su mano, pues no podía perdonar a los Sindar y Noldor por traer la guerra y la sombra a las tranquilas tierras de los elfos silvanos. Hablaba solo la lengua de su pueblo, incluso después de que el Sindarin se convirtiera en la lengua común de los elfos. Cuando los Balrogs de Moria despertaron en la tercera edad, el fuego y el miedo invadieron el bosque dorado. Desconsolada, Nindal huyó sola, buscando la paz más allá del alcance de la guerra. Amuros la siguió, jurando no abandonarla jamás. Cerca del bosque de Fangorn, Nindal finalmente se detuvo. Se volvió hacia él y le susurró que se casaría con él si lograba llevarla a una tierra libre de dolor. Así, ambos partieron hacia Deyond, el refugio élfico oculto en la costa sur de la bahía de Belfalas. Pero el destino fue cruel. Se separaron en las montañas blancas, buscándose mutuamente en vano. Cuando Amuros finalmente llegó al puerto, se enteró de que el barco que los llevaría al oeste ya había zarpado. Desesperado, se lanzó al mar embravecido para buscarla, y se perdió entre las olas. El destino de Nindal permaneció desconocido. Algunos dicen que ella también pereció, otros que aún vagaba, buscando eternamente a su amado. En los años siguientes, Lorien perdió a su rey y con el tiempo Celeborn y Galadriel fueron elegidos para liderar como señor y señora del Bosque Dorado. El retrato de Nindal que tenían ante sí había sido pintado por Lady Arwen, imbuido de un recuerdo mágico para capturar la gracia y la tristeza de aquel relato. Cuando los estudiantes de primer año se acercaron, la doncella elfa del cuadro cobró vida. Sus ojos pintados brillaron suavemente al preguntar la contraseña. El profesor Edward dio un paso al frente y lo pronunció. Nindal inclinó la cabeza con una elegante reverencia. Su voz era como el susurro de una cuerda de arpa. Bienvenidos, pequeños fénix. Que sus corazones ardan con fuerza y nunca pierdan su calor. Para asombro de los nuevos estudiantes, la niña elfa del cuadro pidió la contraseña, y después de que el profesor Edward respondiera, ella hizo una elegante reverencia. La entrada oculta detrás del retrato se abrió y los nuevos estudiantes, liderados por el director Edward, entraron a la sala común de la Academia Phoenix. La sala común era espaciosa y cómoda, con suaves alfombras rojas que cubrían el suelo y sofás y sillas dorados y rojos distribuidos de forma informal. Estampados de fénix adornaban las paredes y el techo. Una enorme chimenea ardía brillantemente, haciendo que la habitación fuera cálida y acogedora, y una familia de salamandras vivía dentro del fuego. El director Edward dio una breve introducción a la Academia Phoenix y distribuyó los horarios de los cursos antes de salir de la sala común. Los nuevos estudiantes, bien alimentados, bostezando y somnolientos por el calor, subieron las escaleras para buscar sus habitaciones. Mientras tanto, Anlomir de los Dúnedain, Alanier el elfo y Adam Bailey el joven mago fueron asignados al mismo dormitorio. Charlaron animadamente sobre su día mágico, e incluso su sueño pareció desvanecerse. De la misma manera, en las demás casas, los estudiantes de Thunderbird tenían su propia torre. Sus dormitorios eran los más altos de las 4 casas. La puerta de la sala común tenía una aldaba con forma de Thunderbird que solo se abría si se respondía correctamente una pregunta. La sala común al otro lado de la puerta era predominantemente azul, con un techo que recordaba a un cielo estrellado y un gran ventanal que ofrecía una vista panorámica del castillo de Hogwarts. Una rama de un árbol mayor incluso se extendía por la ventana como decoración. La casa del dragón y la casa del basilisco, por otro lado, estaban ubicadas bajo tierra. Para llegar al dormitorio del dragón, uno tenía que caminar por un largo pasillo en el primer piso y detenerse ante una estatua de dragón gigante cerca de la cocina. La estatua, tallada enteramente en piedra, era increíblemente realista, su cuerpo estaba enroscado como si estuviera dormido. Sin embargo, si uno golpeaba rítmicamente el nombre Smaug en la cabeza del dragón con una varita, la estatua cobraba vida y se hacía a un lado para revelar una abertura en la esquina detrás de ella. Sin embargo, si se golpeaba incorrectamente, la estatua arrojaría agua, empapando completamente al intruso. Además, si alguien vandalizara deliberadamente o intentara entrar a la fuerza en el dormitorio del dragón, la estatua atacaría, escupiendo fuego por la boca y estrellando su enorme cola contra la pared.
Detrás de la estatua del dragón había una escalera descendente, lo suficientemente estrecha para que solo pudiera pasar una persona a la vez. Al descender por la abertura se llegaba a la sala común de abajo. La sala común del dormitorio del dragón estaba decorada principalmente en amarillo y negro, con la forma de una cueva de dragón. El ambiente era cálido y acogedor, con un retrato de Smaug el dragón colgado con orgullo en la pared. En el retrato, Smaug parecía inmensamente complacido y orgulloso de la casa que representaba. De inmediato tomó a los estudiantes de la casa del dragón bajo su protección, llamándolos con cariño sus pequeños cachorros de dragón. Los dormitorios de la casa basilisco se encontraban aún más profundo, en el sótano del castillo. Para llegar a ellos, había que descender por una escalera de caracol hasta una puerta redonda de piedra. De la puerta colgaba una estatua de serpiente plateada con 2 esmeraldas engastadas como ojos. La estatua de la serpiente parecía estar viva, moviendo constantemente su lengua y silbando suavemente. Después de dar la contraseña correcta, la puerta se abriría y conduciría a la sala común de la casa Basilisk. La sala común estaba lujosamente decorada en plata y verde. A pesar de estar bajo tierra, no hacía frío. El fuego incandescente de la chimenea llenaba la cámara de un calor constante. Los dormitorios de estudiantes estaban aún más abajo de la sala común, casi llegando al fondo del lago negro. A través de las ventanas de cristal en el exterior de los dormitorios, se podían ver las oscuras aguas del lago, donde nadaban bancos de peces y, ocasionalmente, la enorme sombra del kraken pasando a la deriva. El segundo día amaneció soleado y brillante. El sol naciente brillaba sobre el castillo, su luz dorada se reflejaba en las hojas de los árboles mayor y en el resplandor plateado del árbol blanco, bañando todo el castillo con un resplandor de oro y plata, una escena a la vez sagrada y serena. La dulce fragancia de hierba y flores llegaba a los dormitorios con la brisa de la mañana, despertando lentamente a los estudiantes de primer año de sus agradables sueños. Cuando abrieron los ojos soñolientos y miraron por las ventanas, la impresionante vista ahuyentó cualquier rastro de somnolencia. «¡Guau, es tan hermoso!», exclamó Anlomir, desde el dormitorio de la Academia Phoenix. Incluso el joven elfo Alanier, que había crecido en el valle, no pudo evitar asentir en señal de acuerdo. A medida que los estudiantes de primer año se despertaban uno tras otro, se lavaban y bajaban al auditorio en el primer piso para desayunar. Después del desayuno, eran casi las 9. Anlomir, Alanier y Adam se apresuraron hacia el aula de transformaciones. Su primera clase del día era transformaciones, impartida junto con estudiantes de la Academia del Dragón. Los 3 llegaron justo antes de que sonara la campana y rápidamente tomaron sus asientos. Cuando sonó el timbre, los estudiantes miraron a su alrededor confundidos, no había ningún profesor a la vista. En ese momento, una figura enorme entró por la puerta del aula. Los estudiantes sentados atrás giraron sus cabezas e inmediatamente se quedaron paralizados de terror, sus rostros se pusieron pálidos. Uno a uno, otros notaron el repentino silencio y miraron hacia atrás, solo para ser atacados también por el miedo. Una criatura imponente, parecida a un lobo, se alzaba ante ellos. Tenía el lomo negro, el vientre blanco y extremidades musculosas. A primera vista, parecía un lobo terrible. El lobo gigante caminó tranquilamente por el pasillo hacia el frente del aula, luego, en un abrir y cerrar de ojos, se transformó en el profesor Edward. Una ola de jadeos y exclamaciones recorrió la sala. Los estudiantes miraron con incredulidad, como si todavía estuvieran atrapados en un sueño. Solo Adam, después de su shock inicial, de repente comprendió y gritó emocionado. «Lo sé. Es un animago. La forma animaga del profesor Edward es un lobo». ¡Qué genial! Todos en el aula lo escucharon. Los que ya sabían de animagia sintieron en reconocimiento, mientras que los que no aprendieron rápidamente de sus compañeros. Pronto, toda la clase tenía la misma mezcla de asombro y admiración. El profesor Edward, sentado ahora en su escritorio, había escuchado claramente las palabras de Adam. Una leve sonrisa se dibujó en sus ojos antes de hablar. «Tranquilo». Su voz tranquila pero firme silenció la sala al instante. Aún así, los rostros de los estudiantes reflejaban emoción e inquietud, producto de la transformación que acababan de presenciar. Edward miró a la clase y comenzó. «El señor Bailey tiene razón. La transformación animaga es uno de los mayores logros en el estudio de la transformación. Permite a un mago adoptar libremente la forma de un animal, lo que le permite disfrazarse o adaptarse a entornos especiales». Entonces su expresión se endureció. Sin embargo, la transformación es una rama de la magia extremadamente peligrosa. Un solo error puede tener consecuencias irreversibles. Quienes logran dominar la transformación animaga son extremadamente raros. Hasta ahora, solo 5 personas lo han logrado.
Hizo una pausa y su tono se tornó grave. Por lo tanto, la experimentación imprudente está estrictamente prohibida en mi clase. No se les permite usar la transformación sin cuidado. No deseo ver a ninguno de ustedes transformado en formas grotescas, perdiendo la cordura o incluso muriendo. La advertencia dio en el blanco. Los estudiantes sintieron como si les hubieran echado un balde de agua fría en la cabeza. Su anterior entusiasmo por la magia animaga se desvaneció rápidamente. Aún así, uno de los estudiantes más atrevidos no pudo evitar levantar una mano. Profesor, además de usted, ¿qué formas animagas han tenido éxito? Ante esto, el resto de la clase volvió sus ojos ansiosos hacia el profesor, reavivando su curiosidad. Al ver la curiosidad de todos, el profesor Edward no empezó a dar la clase de inmediato. En cambio, decidió satisfacer su curiosidad y, al hacerlo, despertar su entusiasmo por la transformación. Hasta la fecha, comenzó Edward lentamente, mirando a los atentos estudiantes, el Ministerio de Magia ha registrado 4 animagos, incluido su excelencia, el director. Muchos de ustedes probablemente han oído hablar del animago de su excelencia. Sí, es el primer y único fénix de toda la Tierra Media. Mientras hablaba, el rostro de Edward reflejaba tanto admiración como reverencia. El fénix es una criatura extraordinariamente hermosa, poderosa y sagrada. Puede renacer de sus cenizas, dominar el fuego, y sus lágrimas pueden sanar todas las heridas y enfermedades. Su canto puede inspirar coraje y ahuyentar la oscuridad. En todos los sentidos, es un ser perfecto. Los estudiantes escucharon con asombro, sus rostros llenos de asombro y anhelo. Normalmente, continuó Edward, un animago solo puede transformarse en un animal común y corriente. Los magos como yo y los otros 2 animagos registrados solo podemos adoptar formas animales mundanas. Transformarse a la fuerza en una criatura mágica causaría daños graves e irreversibles. Por lo tanto, convertirse en algo parecido a un fénix, como lo ha hecho el director, es simplemente irreal. Hizo una pausa por un momento para dejar que sus palabras calaran en él antes de añadir con severidad. Si alguno de ustedes está interesado en aprender la transformación animaga, puede solicitarlo una vez que haya alcanzado un nivel avanzado de transformación. Entonces podrá practicar bajo mi supervisión o la de otro profesor cualificado. Pero la regla más importante es que nunca debes intentarlo en privado. Los estudiantes asintieron rápidamente, sintiendo el peso detrás de su repetida advertencia. Edward continuó, y su tono se relajó nuevamente. En cuanto a los otros 2 animagos, uno de ellos es alguien que ya conoces. Tu profesor de defensa contra las artes oscuras, Brock. Es el único animago, además del director, capaz de volar. Su forma animaga es un magnífico halcón. El que queda es el maestro fabricante de varitas, Bill Givander. Su animago es un camaleón. Edward compartió esta información abiertamente, sin ningún atisbo de secreto, como si no le preocupara exponer detalles tan privados. Después de todo, uno de los principales usos de la transformación animaga era el disfraz y la operación encubierta para ocultar la verdadera identidad. Revelar sus formas tan abiertamente podría haber parecido descuidado, pero en realidad, no era ningún secreto. Edward, Brock y Bill se habían registrado en el Ministerio de Magia después de completar sus transformaciones, y muchos dentro del ministerio ya sabían de ellos. Por supuesto, la voluntad de Edward de hablar libremente provenía del hecho de que su verdadero dominio estaba más allá de la transformación animaga ordinaria, habían evolucionado más allá de ella. Después de sus exitosas transformaciones, Silas los guió personalmente para evolucionar sus formas animagas. Gracias a su ayuda, la forma animaga común de Edward, un perro lobo, evolucionó a un lobo gigante. Ambas formas coexistían, lo que le permitía transformarse en cualquiera de ellas a voluntad. Así como Silas, aunque su animago era un fénix, aún podía tomar la forma de un búho. La forma evolucionada de Edward, el lobo gigante, superaba con creces a cualquier lobo terrible en fuerza y tamaño. Su diseño se inspiró en Cerbero, el lobo de 3 cabezas de Isengard. Su piel era dura como el bronce, sus huesos eran resistentes como el hierro y sus colmillos eran afilados como espadas. La forma ordinaria de Brock era un halcón, pero su forma evolucionada era un águila gigante. Aunque no tan grande como las verdaderas águilas grandes, aún así poseía un poder tremendo. El animago de Bill comenzó siendo un pequeño camaleón, el más débil y pequeño de los 3, pero albergaba el mayor potencial. Bajo la guía de Dwyer, el animago de Bill evolucionó de un simple camaleón a un dragón que escupe fuego. Aunque su tamaño y fuerza no podían rivalizar con un verdadero dragón, su escala era más parecida a la de un wyvern, aún así era terriblemente poderoso.
Así, aunque el mundo conocía sus formas de perro lobo, halcón y lagarto, en realidad eran tres poderosas criaturas mágicas. Un lobo gigante, un águila gigante y un dragón. También eran conocidos como los tres magos más fuertes entrenados personalmente por Silas. 1. 333. First Week of School. Después de dar una breve explicación sobre los animagos, el profesor Edward comenzó oficialmente la clase de transformaciones. Después de medio período de instrucción teórica, Edward agitó su varita y una pequeña cerilla de madera apareció en el escritorio de cada estudiante. Su primer ejercicio práctico fue transformar las cerillas en agujas de metal. Al final de la sesión de la mañana, solo unos pocos estudiantes habían logrado una transformación parcial. Sin embargo, el profesor Edward no se sorprendió. Transformaciones era considerada la asignatura más difícil de Hogwarts, y el hecho de que algunos estudiantes la hubieran aprobado incluso parcialmente superó sus expectativas. Después de asignar la tarea, despidió a la clase. El horario del primer año era bastante ligero. Transformaciones por la mañana, seguidas de encantamientos y herbología por la tarde. La clase de encantamientos la impartía el profesor Luke, exalcalde de Hogsmeade. Luke se había retirado de la política tras nombrar a un sucesor competente y había solicitado la cátedra de encantamientos en Hogwarts. Esta decisión dejó a su antiguo rival, el alcalde de Bree, completamente sin palabras y algo arrepentido de sus propias ambiciones. A diferencia del alcalde Bree, Luke tenía poca sed de poder. En el fondo, había tomado su decisión hacía tiempo tras despertar a la magia. Entrenó a su sucesor desde temprano, y una vez que éste obtuvo la aprobación del director Silas, Luke dio un paso atrás silenciosamente y se dedicó a sus estudios mágicos. Solo intervenía en los asuntos de la ciudad cuando era absolutamente necesario y pasaba la mayor parte del tiempo perfeccionando sus hechizos. Con el tiempo, su habilidad mágica floreció. Su dominio de los encantamientos superó al de muchos magos de tiempo completo, demostrando un talento y una perspicacia extraordinarios. Finalmente, después de postularse con éxito para el puesto de profesor de encantamientos, Luke renunció como alcalde y se dedicó por completo a la enseñanza y a explorar los misterios más profundos de la magia. Por las tardes, los estudiantes de Phoenix y Thunderbird House asistían juntos a la clase de encantamientos. El profesor Luke, quien también fue director de la casa Thunderbird, tenía un estilo de enseñanza humorístico y cautivador. Sus clases eran animadas y entretenidas, y a menudo realizaba hechizos deslumbrantes mientras explicaba teorías que, de otro modo, serían áridas. Los estudiantes lo adoraban, su salón de clases siempre se llenaba de risas y estallidos de asombro cada vez que lanzaba un hechizo a mitad de una oración para ilustrar su punto. Incluso después de terminar la clase, los estudiantes se quedaron allí, sin querer irse, todavía entusiasmados mientras discutían los hechizos que acababan de ver. Después de encantamientos, los estudiantes bajaron las escaleras, abandonaron el castillo y se dirigieron al invernadero N1 para herbología. El invernadero estaba cerca del jardín privado de Silas y Arwen, separado por un seto alto y espeso. Cuando Silas decidió fundar la escuela, mandó plantar este seto alrededor del jardín. Bajo la influencia de la magia, el seto había crecido alto e impenetrable, sirviendo tanto como barrera como amuleto de protección para evitar que los jóvenes magos curiosos entraran. Después de todo, dentro de ese jardín, además de los dos árboles sagrados, el árbol blanco y el árbol mayor, crecían muchas plantas raras y delicadas que podían dañarse fácilmente por manos descuidadas. Por lo tanto, la entrada al jardín estaba estrictamente restringida a Silas, Arwen y aquellos con su permiso expreso. Fuera del seto se encontraban los invernaderos de cristal, numerados del 1 al 7. Cada uno contenía plantas mágicas de distinta rareza y peligrosidad. Cuanto mayor era el número, más raras y peligrosas eran las plantas que contenían. Las cámaras de hierbas que alguna vez existieron dentro de la Torre Amonsul se habían transformado desde entonces en el jardín privado de Silas, completamente separado de los invernaderos públicos. La profesora Margaret, profesora de herbología, era la encargada de cuidar estos invernaderos. Margaret había sido una de las brujas del primer curso acelerado de magia. Gracias a su excepcional talento en herbología, Silas la prestó atención desde el principio, y tras graduarse, permaneció en el castillo para cuidar las plantas de las cámaras de hierbas y el jardín privado de Silas. Durante los últimos 10 años, la investigación y la habilidad de Margaret en herbología habían avanzado rápidamente. Cultivó con éxito numerosas plantas mágicas e incluso realizó largos viajes al Bosque Negro, el Bosque de Fangorn y el Bosque Viejo, donde inesperadamente se ganó la amistad del mago de túnica marrón Radagast, los elfos del bosque e incluso los Ents.
Gracias a ellos, adquirió numerosas semillas raras. Ella plantó estas semillas en los invernaderos y las cuidó con cuidado. Incluso logró trasplantar un sauceurn del bosque de Fangorn y cultivarlo en el invernadero número 7. Esta hazaña sorprendió mucho a Silas en aquel momento y le hizo valorar aún más a Margaret. Así, al seleccionar un profesor de herboristería, Silas no lo dudó, esta bruja era la elección obvia. Margaret era una bruja regordeta y alegre, de cabello castaño y ojos azules, siempre con una sonrisa radiante. Vestía una túnica marrón resistente y un sombrero cubierto de polvo. Aunque gentil y accesible, irradiaba un aire de calidez y sinceridad, albergaba grandes ambiciones. Ella esperaba no solo cultivar más árboles blancos sagrados y árboles mayorn, sino también transformar eventualmente el Pico Windris en un bosque de árboles blancos y arboledas similares a los mayorn, rivalizando, o incluso superando, al bosque dorado de Lorien. También debido a su amistad con los Ents, y sabiendo que la raza Ent se había vuelto incapaz de reproducirse después de la desaparición de las Enuibes, Margaret aspiró a usar la magia para cultivar nuevos retoños Ent y descubrir un método para que los Ents se reprodujeran nuevamente. Silas apoyó plenamente el sueño de Margaret. Sabía que, si lo conseguía, no solo se ganaría el honor, sino también la amistad eterna de la raza Ent. Cuando los estudiantes de Phoenix House y Dragon House llegaron al invernadero número 1, la profesora Margaret ya los estaba esperando. El invernadero, ampliado con el encantamiento de estiramiento impecable, era tan grande como un campo de fútbol. Su temperatura y condiciones se regulaban mediante hechizos como el encantamiento de control de temperatura. Como este era el aula de primer año, el invernadero número 1 albergaba principalmente plantas mágicas que representaban poco peligro. El más abundante de ellos era un extenso campo de salvia, cuidadosamente cultivado por Margaret, y fue el tema de la primera lección de herbología de los estudiantes. Tenía fuertes propiedades curativas. Su savia podía utilizarse para elaborar esencia de salvia, capaz de curar la mayoría de las heridas. Muchas familias de magos ahora cultivaban esencia de salvia como remedio casero. Sin embargo, en términos de producción, naturalmente no podían compararse con la del invernadero de Margaret. La esencia de salvia que producía allí no solo se vendía en el callejón Diagon, sino que también se exportaba a otros lugares, generando una pequeña fortuna. Se podría decir que Margaret era esencialmente una millonaria oculta. Simplemente tenía un amor puro por la herboristería, por lo que pasaba la mayor parte de su tiempo en el invernadero cultivando varias plantas mágicas. Además, Margaret también aplicó sus conocimientos de herbología al combate. Había cultivado con éxito una red del diablo aún más poderosa, derivada de la hiedra asesina del bosque oscuro, una enredadera oscura mutada por magia corrupta. La red del diablo prosperaba en entornos oscuros y húmedos, y poseía zarcillos serpenteantes capaces de enroscarse firmemente alrededor de cualquiera que se acercara, estrangulándolo hasta la muerte. Ni siquiera las grandes bestias atrapadas por ella podían escapar. La única debilidad de la planta era su miedo a la luz y al fuego. Sin embargo, Margaret había dejado esta debilidad allí deliberadamente, con el único fin de evitar que la planta se volviera incontrolablemente peligrosa. Sin embargo, Margaret también había cultivado una variante especial de la red del diablo, que era inmune tanto a la luz del sol como al fuego, con enredaderas tan resistentes que no mostraban puntos débiles obvios, un arma defensiva viviente. 2. Esta red del diablo, cultivada por Margaret, tenía zarcillos tan duros como alambre de acero, imposibles de cortar con espadas comunes. También poseía una vitalidad asombrosa. Podía sobrevivir durante largos periodos sin raíces, prolongando ese tiempo con solo agua y nutrientes básicos. Aún más aterradora era su sed de sangre. Podía atravesar a sus enemigos con afiladas espinas y luego drenarles la sangre vorazmente para hacerse más fuerte. Cuanto más fuerte era el objetivo del que se alimentaba, más rápida y poderosa se volvía la red del diablo. Margaret había domado esta telaraña del diablo. Solía mantenerla encogida y enrollada dentro del hueco de su brazalete, que siempre llevaba. Pero si surgiera algún peligro, la red del diablo estallaría inmediatamente desde el brazalete y se extendería hasta convertirse en una enorme red para proteger a su dueña mientras atacaba a su enemigo. Por eso, Margaret, aunque normalmente inmersa en la herbología pacífica, era, en verdad, alguien cuya verdadera fuerza de combate no podía subestimarse.
Regreso al invernadero. Una vez que los estudiantes, cubiertos de barro, salieron del invernadero 1 y regresaron a sus dormitorios para lavarse y cambiarse, las clases del día llegaron a su fin. Al día siguiente, los estudiantes de Phoenix House, junto con los de Basilisk House, asistieron a una clase de defensa contra las artes oscuras. La oficina de defensa contra las artes oscuras estaba dirigida por Brock. Brock poseía un talento natural en magia oscura y magia defensiva, siendo uno de los magos más fuertes bajo el mando de Silas. No solo poseía formas animagas, un halcón y un águila gigante, sino que, gracias a su fusión con la sangre de un dragón de hielo, ejercía un poder absoluto en la magia de hielo. Había desarrollado el encantamiento de congelación común, originalmente un simple hechizo de vida, en una forma mucho más avanzada. Con un movimiento de su varita, podía congelar cualquier cosa, incluso los hechizos entrantes. Después de la clase de defensa contra las artes oscuras, los estudiantes fueron nuevamente al invernadero para herbología con los estudiantes de Dragon House. Por la tarde, asistieron a Historia de la Magia con Thunderbird House. Durante la clase de Historia de la Magia, los estudiantes observaron con emoción cómo dos damas elfas entraban juntas. La dulce y hermosa Lady Estrella del Crepúsculo, como la estrella más brillante del cielo nocturno, era misteriosa y grácil. Debido a su embarazo, irradiaba una cálida dulzura maternal. A su lado se encontraba la alta y magnífica Lady Galadriel, como la luna brillante, reina indiscutible del cielo nocturno. Sus ojos profundos eran dulces pero penetrantes, lo que dificultaba que alguien la mirara directamente. En esta clase, Arwen era la profesora y Galadriel actuaba como instructora asistente. Sus voces eran claras y melodiosas mientras relataban la historia antigua, convirtiendo lo que debería haber sido un tema árido en algo vívido y fascinante. Especialmente Lady Galadriel, quien había presenciado personalmente muchos de los eventos antiguos de los que hablaba. Afectados por su aura espiritual, los estudiantes sintieron como si realmente hubieran entrado en el pasado, presenciando esos majestuosos eventos con sus propios ojos. Cuando sonó el timbre, todos finalmente volvieron a la normalidad y el aula quedó llena de asombro y emoción. Aquellas historias antiguas quedaron grabadas profundamente en sus memorias a través de esta forma única de enseñanza. El tercer día, los estudiantes de Phoenix House tuvieron herbología por la mañana, defensa contra las artes oscuras e historia de la magia por la tarde, y astronomía por la noche. El jueves todos los estudiantes estaban entusiasmados, finalmente tenían clase de vuelo. Volar era una tentación irresistible para todos. No solo los jóvenes magos estaban ansiosos, sino que incluso los elfos lo esperaban con ilusión. Las escobas voladoras eran muy populares en el territorio, sobre todo después de que el Quidditch se extendiera desde el castillo. Su instructor de vuelo era Gandalf, quien parecía viejo, pero era increíblemente ágil y un maestro del vuelo. El estilo de enseñanza de Gandalf era maravillosamente flexible. Tras demostrar las técnicas básicas de vuelo, inmediatamente dejó que los estudiantes practicaran con sus escobas. Aunque los estudiantes eran jóvenes magos del territorio, tenían muy poca experiencia montando escobas, a lo sumo, jugaban con escobas de juguete de niños que apenas se levantaban del suelo. Entonces, cuando más de 50 estudiantes montaron sus escobas, el campo cayó instantáneamente en el caos. Algunos se dispararon hacia el cielo como cohetes, gritando todo el camino. Algunos se estrellaron contra los muros del castillo. Algunos cayeron directamente hacia abajo. Fue un completo pandemonio. Pero Gandalf, con su asombrosa agilidad, se lanzó por el aire y atrapó a los estudiantes en plena caída con un brazo, evitando que alguien les rompiera el cuello. Toda la situación parecía como si estuviera tratando con un enjambre de quills humanoides. Después del pánico inicial y los gritos, los estudiantes se calmaron gradualmente y comenzaron a intentar controlar sus escobas voladoras. Después de todo, ahora tenían confianza. No importaba lo que pasara, el profesor Gandalf los protegería. Con esto en mente, los estudiantes se dejaron llevar por completo, volviéndose aún más imprudentes, haciendo lo que fuera más peligroso y emocionante. Gritos y vítores llenaron el cielo sobre el castillo. Silas se quedó parado en la ventana de la torre observando la escena y no pudo evitar chasquear la lengua. Este método, que permitía a los estudiantes aprender a volar en medio del caos, realmente les ayudó a dominar el control de la escoba más rápido, pero solo Gandalf tenía la resistencia para manejar a tantos niños fuera de control. Y a juzgar por el rostro alegre de Gandalf, estaba claro que lo estaba disfrutando. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la segunda semana. Los estudiantes ahora estaban familiarizados con la vida escolar y las lecciones se desarrollaban sin problemas.
Las escaleras móviles, los retratos parlantes, las armaduras patrulleras, la enorme biblioteca, los libros de hechizos voladores, las plumas autoescribibles y los Thunderbirds que a menudo descendían de las nubes para liberar tormentas de rayos que lavaban y regaban el castillo. Todas estas vistas mágicas llenaron a los estudiantes de un deseo ardiente de explorar el castillo más allá de sus clases. Y ese segundo fin de semana, algo animado finalmente comenzó. Aunque eran solo estudiantes de primer año, Gandalf, instructor de vuelo y árbitro oficial de Quidditch, creó formalmente equipos de Quidditch para las 4 casas. Casi todos los estudiantes se inscribieron con entusiasmo. Incluso los elfos se negaron a perder la oportunidad. Un equipo de Quidditch estaba formado por 7 miembros. Un portero, 2 bateadores, 3 cazadores y un buscador. Para este emocionante juego de Quidditch, Silas también patrocinó una snitch dorada que él mismo había elaborado. Además, basándose en las reglas de Quidditch existentes, Silas pretendía garantizar el trabajo en equipo y la imparcialidad, además de hacer los juegos más entretenidos. Para evitar un escenario como el del universo de Harry Potter, donde Harry Potter atrapa la snitch dorada en los primeros 5 minutos y termina el juego, Silas simplemente redujo el valor de la snitch dorada de 150 a 50 puntos. Además, el juego solo termina cuando la diferencia de puntuaciones base entre los dos equipos supera los 50 puntos. El tiempo máximo de juego también está limitado a 120 minutos. Al finalizar el tiempo límite, independientemente de la diferencia de puntuación, el equipo que haya atrapado la snitch dorada gana inmediatamente. Si nadie la atrapa, gana el equipo con la puntuación total más alta. Quería evitar retrasos tácticos y tiempo basura, así como partidos que duraban días y noches, o incluso un mes. Hasta donde él sabía, el partido de Quidditch más largo registrado en el mundo de Harry Potter había durado 3 meses. No quería que eso sucediera. Tampoco quería que el Quidditch se convirtiera en un espectáculo en solitario de los buscadores. Poco después de que las 4 casas hubieran formado sus equipos de Quidditch, comenzó el primer partido de Quidditch en Hogwarts. Un partido de Quidditch entre estudiantes de primer año. Aunque animado, fue básicamente un choque de jugadores mediocres. Silas, que acababa de bajar de las gradas tras ver el partido de Quidditch entre Phoenix y Basilisk House, pensó en silencio que en unos años, con un mayor número de estudiantes, el nivel de competición quizás sería más entretenido. Por supuesto, también hubo muchos artistas destacados, como los niños elfos, que brillaron intensamente en el Quidditch gracias a sus innatas habilidades físicas superiores. Por lo tanto, cada casa colocó a su compañero elfo en la posición de buscador, con la esperanza de poder atrapar primero la snitch dorada, que vale 50 puntos, ampliando así la brecha de puntuación entre los dos equipos y ganando puntos de partido. Sin embargo, cuando el buscador de cada casa era un elfo, atrapar la snitch dorada se volvió mucho más difícil. El buscador de la casa Fénix era Lanil, un elfo sindar del Valle de los Muertos. Sus 2 compañeros de habitación, Anlomir de Dúnedain y Adam Bailey de Oxmeade, también fueron seleccionados para el equipo de Quidditch. Anlomir se convirtió en el bateador. Adam Bailey se convirtió en el portero y capitán del equipo Phoenix. Si bien las habilidades físicas de Adam Bailey no podían igualar a las de sus 2 compañeros de habitación, no solo era un gran conocedor del Quidditch, sino que también era hábil en organización y estrategia, por lo que no fue una sorpresa que se convirtiera en capitán. En cuanto a los buscadores de las otras casas, por ejemplo, la casa Basilisk, que jugó contra la casa Phoenix en el primer partido, tenía un elfo Noldor de Lórien. El buscador de la casa del dragón era un elfo silvando del bosque negro. El buscador de la casa Thunderbird era un elfo telerín de Greyhaven. Se podría decir que los partidos de Quidditch entre las 4 casas no eran solo una competición entre las 4 casas, sino también una comparación entre las 4 razas élficas. Por lo tanto, ninguno de los elfos estaba dispuesto a admitir la derrota, dejando de lado su orgullo y luchando ferozmente en el campo. Esto incluso llevó a la difusión del Quidditch entre las razas élficas, convirtiéndose en una de las formas en que los diferentes grupos élficos podían comunicarse amistosamente. Durante mucho tiempo, el puesto de buscador en el Quidditch de Hogwarts estuvo ocupado casi exclusivamente por un elfo de una de las casas. Aunque el papel del buscador se había visto algo disminuido por Silas, seguía siendo una parte crucial del equipo. Atrapar la snitch dorada podría crear una ventaja de 50 puntos. Incluso antes de atrapar la snitch, si se establecía una ventaja de 50 puntos, alcanzar el punto de partido significaba que atrapar la snitch podía terminar el juego antes de tiempo.
Por lo tanto, los elfos, con su poderosa resistencia y agilidad, eran perfectamente adecuados para el puesto de buscador. Por supuesto, los elfos no eran los únicos buscadores adecuados. Más tarde, un joven mago talentoso, con habilidades de vuelo superiores, superó a los elfos y se convirtió en el buscador de su casa. Después de graduarse, se convirtió en un jugador profesional de Quidditch, una estrella de Quidditch muy solicitada. La competición de Quidditch de la escuela era un torneo de todos contra todos que se celebraba mensualmente. Después de que todas las casas hubieron terminado sus partidos, era mayo del año siguiente, 2962. Se acercaban los exámenes finales y la semana de preparación para los exámenes había comenzado oficialmente. Las vacaciones de Año Nuevo, de una semana de duración, desde el último día del mes de diciembre de 2961 hasta el 7 de enero, se consideran vacaciones de invierno. Debido a que esta festividad coincide con el día de Yule, la temporada de 6 días de Yule en el calendario Ovid, gradualmente se la conoció como el día de Yule. Durante el día de Yule, los estudiantes salen de la escuela y regresan a casa para reunirse con sus familias y contar con entusiasmo su vida escolar y demostrar la magia que han aprendido. A medida que estos estudiantes regresan a casa, la noticia del colegio Hogwarts de magia y hechicería se extiende por toda la Tierra Media. Muchos niños anhelan una carta de aceptación de Hogwarts para estudiar magia en esa escuela mágica. Los padres también esperan que sus hijos tengan la misma oportunidad. El rey Tengel de Rohan, que tenía una buena relación con Silas, tuvo un hijo, Theoden, en 2948, que ahora tiene 13 años. Theoden fue el futuro rey de Rohan durante la Guerra del Anillo, que una vez estuvo controlado por Saruman, luego fue liberado por Gandalf y finalmente murió en batalla. El rey Tengel adoraba a su único hijo e incluso le escribió a Silas preguntándole si Theoden podía ir a Hogwarts a estudiar magia. Sin embargo, Theoden era claramente un humano común y corriente sin talento mágico, por lo que Silas solo pudo declinar cortésmente, explicando sus razones. Llegó junio y los alumnos de primer año, tras una semana de intensos exámenes finales, por fin se relajaron del todo. En el banquete de fin de año, la luz de las velas brillaba intensamente y el cielo estrellado resplandecía en el techo. Los estudiantes de las 4 casas se sentaron en 4 mesas largas, sus mesas cargadas de platos suntuosos. Los profesores se sentaron a la cabecera de la mesa, disfrutando de la cena mientras intercambiaban ideas y conversaban. Tras casi un año de conocerse, habían desarrollado cierta comprensión mutua. El director Silas, sentado en el medio, se giró para ver cómo estaba su esposa Arwen, que estaba embarazada. El profesor Luke, el profesor de encantamientos, el profesor Brog, el profesor de defensa contra las artes oscuras, y el profesor Edward, el profesor de transformaciones, estaban discutiendo algunos conocimientos mágicos. La profesora Margaret, herbolaria y también bruja, estaba charlando y riendo con la señora Amanda en la enfermería. El profesor Alaneat, profesor de pociones, comía y charlaba con el profesor Aldamir, profesor de astronomía. Gandalf hablaba con Lady Galadriel, haciéndola reír a carcajadas. Esta escena cautivó a los estudiantes que miraban abajo. Cuando todos terminaron de comer, Silas se puso de pie. Su voz no era muy fuerte, pero se escuchó por todo el gran salón. Ante la anticipación de los estudiantes, Silas anunció los puntajes de la casa uno por uno. Silas estaba satisfecho y contento de que los estudiantes en general se habían comportado bien durante todo el año escolar, sin ninguna violación como quedarse fuera toda la noche o pelear. Por lo tanto, las puntuaciones de las 4 casas fueron casi idénticas, difiriendo principalmente en la cantidad de créditos obtenidos. Finalmente, Phoenix House superó a las demás casas y ganó la Copa de Casas de este año. Además del honor, Silas otorgó generosamente un premio de 100 galeones a la casa ganadora. Si bien no fue una suma elevada, emocionó a los estudiantes de Phoenix House, quienes estallaron en vítores. Los estudiantes de otras casas miraban con envidia a la casa Phoenix, decididos en secreto a ganar la copa de la casa el año siguiente. El profesor Edward, decano de Phoenix House, rara vez sonreía, aceptando las envidiosas felicitaciones de los demás decanos. Silas saludó alegremente, transformando las decoraciones del auditorio en el emblema de la casa Fénix, un fénix bordado en oro y rojo con alas extendidas, que sería visible en todo el salón. Esta disposición permanecería en todo el auditorio durante el siguiente año académico como prueba de haber ganado la copa de la casa. Solo cuando otra casa ganaba la copa de las casas las decoraciones del auditorio cambiaban a los colores y emblema de la otra casa.
Gandalf observó la atmósfera alegre que llenaba el gran salón, a los niños inocentes riendo libremente, y la sonrisa en su rostro nunca se desvaneció. Le dijo alegremente a Galadriel que estaba a su lado. Esto es realmente maravilloso, ¿no es así, mi señora? Galadriel, calentada por la animada escena, también sonrió y su resplandor se suavizó hasta convertirse en algo gentil. Esta alegría, dijo en voz baja, no la he visto en ningún otro lugar. Tan despreocupada y llena de vida, ni siquiera las tierras benditas se comparan en este momento. Entonces miró de reojo a Gandalf. La diversión iluminó sus ojos. Así que por eso decidiste quedarte en Hogwarts, Mitrandir. Como vagabundo, ni Rivendell ni Lothlórien pudieron contenerte, pero ahora estás dispuesto a quedarte aquí. De verdad que no me lo esperaba. Gandalf rió con ganas. Su mirada, llena de bondad, se posó en los niños que sonreían y charlaban abajo. Estos niños son la esperanza del futuro, dijo suavemente. Lo que más admiro de Silas no son sus ingeniosas creaciones, sino esto. Fundar una escuela de magia y darles una oportunidad a todos estos niños. Magos, Dúnedain, elfos y quizás a otros en el futuro. Cuando crezcan, se convertirán en una poderosa fuerza contra la oscuridad y el mal. Ya he vislumbrado la llegada de una era dorada de la magia. Incluso si Sauron resurgiera, él y sus sombras no hallarían la victoria aquí. Galadriel asintió lentamente. Sus ojos profundos brillaban con sabiduría ancestral, como si ella también hubiera vislumbrado ese futuro. Pero entonces se formó un leve pliegue entre sus cejas. Sin embargo, debemos proteger las mentes de estos niños, dijo con gravedad. No debemos permitir que Sauron tenga la más mínima oportunidad de corromperlos. Ningún niño debe ser atraído a la oscuridad. Ella habló desde una historia profunda. El poderoso imperio Númenóreano, el más grande de los hombres, había derrotado a Sauron una y otra vez, incluso tomándolo prisionero. Y, sin embargo, mediante el engaño y la corrupción, Sauron llevó todo ese imperio a la ruina. El arma más letal de Sauron nunca fue la fuerza bruta, sino la corrupción de la mente. Y ahora que Hogwarts se fortalecía y producía más magos, inevitablemente atraería su atención. Si encontraba una oportunidad para corromperlos, las consecuencias serían impensables. Gandalf comprendió perfectamente su preocupación. Asintió. No te equivocas, mi señora. Esa es también una de las razones por las que elegí quedarme aquí. Creo que solo el poder de Narya puede mantener el castillo a salvo de la oscuridad. Luego miró hacia Silas, con una mirada cálida y admirada. Y podemos confiar en Silas. Ya ha obrado muchos milagros. Estoy seguro de que también se ha preparado para esto. Galadriel siguió la mirada de Gandalf. Ella vio a Silas cuidando a Arwen con ternura y su expresión se suavizó. Mientras tanto, Silas, que estaba ocupado ofreciéndole a Arwen una copa dorada de leche tibia e instándola a beber más, no tenía idea de que Gandalf y Galadriel estaban hablando de él. Arwen ya llevaba más de 2 años embarazada y, según la gestación élfica, se esperaba que diera a luz a principios del siguiente trimestre, alrededor de marzo del año siguiente. Como estaba embarazada de gemelos, su vientre era bastante grande. Aunque Arwen aún caminaba con paso ligero, Silas era cauteloso con cada movimiento, temeroso de que resbalara o cayera. A instancias de Silas, Arwen finalmente aceptó no continuar enseñando el próximo semestre y confió sus cursos a su abuela Galadriel. Los embarazos élficos requerían de una inmensa energía, los niños no nacidos recurrían a la magia y la fuerza de su madre, dejándola debilitada. Llevar gemelos supuso una tensión aún mayor para su cuerpo. El Rond ya había preparado grandes cantidades de pociones y brebajes nutritivos para asegurar la salud de su hija. Madame Amanda, la mejor curandera de la escuela, permanecía en el castillo las 24 horas para supervisar el estado de Arwen. Silas se preocupó aún más que todos ellos. Para alimentar a Arwen, sacó especialmente carne de dragón de hielo y le pidió a Galadriel que invitara al mejor chef elfo de Lothlórien para prepararla adecuadamente. También le designó una copa de oro para su uso diario, una copa imbuida de magia y fuerza vital. Silas lo usó únicamente para preparar bebidas para los Ent y leche de bisonte para Alabu, decidido a asegurar la fuerza de Arwen y la salud de los bebés. Bajo el meticuloso cuidado y la atención constante de Silas, Arwen no había experimentado ninguna de las molestias habituales del embarazo, aparte de su vientre que se hinchaba suavemente. Con el final del banquete de fin de año, el año escolar concluyó oficialmente. A la mañana siguiente, los estudiantes abandonaron el castillo y viajaron en carruajes montaña abajo hasta Oxmeade. Los padres que recibieron el aviso ya estaban esperando. Muchos niños que llevaban meses sin ver a sus padres saltaron de inmediato de los vagones y se lanzaron a sus brazos.
Después de despedirse de sus compañeros y amigos, todos regresaron a sus hogares. Ahora que cada hogar tenía una chimenea conectada a la red Flu, la mayoría de los estudiantes podían simplemente entrar en las llamas y caminar directamente a casa. Alternativamente, podían tomar el autobús noctámbulo, siempre que supieran su destino, el autobús los llevaría a cualquier lugar, incluso a lugares fuera del alcance de la red Flu. Los niños como Adam Bailey, que vivía en Oxmeade, ni siquiera necesitaban polvos Flu. Simplemente caminaban hasta sus casas. Algunos no volvieron a casa y prefirieron correr al callejón Diagon para comer bocadillos mágicos o jugar con amigos hasta el anochecer. Naturalmente, cuando regresaron encontraron a sus padres esperándolos con rostros severos seguido de un sermón amoroso. Una vez que los estudiantes se fueron, el castillo de Hogwarts volvió a su estado pacífico y tranquilo. La mayoría de los profesores también partieron para el verano y regresaron a sus hogares. Incluso Gandalf reanudó sus viajes errantes, cabalgando sobre sombra gris por tierras lejanas. No regresaría hasta el siguiente trimestre. Silas se sintió un poco inquieto por el repentino silencio, pero su atención rápidamente volvió a Arwen. Ya estaba en las últimas etapas del embarazo, y en un momento tan importante, Silas no tenía intención de centrarse nada más que en cuidarla. Mordor, Barad-dûr. Un fantasma vestido de blanco se materializó dentro de la torre, inclinándose profundamente ante la figura sombreada en el trono. «Maestro, ¿qué mandas?». Los ardientes ojos rojos de Sauron brillaron con satisfacción mientras observaba la forma espectral arrodillada frente a él. «Saruman», dijo con frialdad, «te daré una oportunidad de vengarte. Ve al castillo de Hogwarts e infíltrate». Su voz resonó como el hierro golpeando una piedra. «Tus tareas son triples. Primero, descubre el paradero del anillo único. Aunque Silas no lo posea, debe estar relacionado con él. En segundo lugar, toma la piedra filosofal. Con ella, tu cuerpo podrá restaurarse. Resurgirás y recuperarás tu poder. En tercer lugar, te daré un anillo de poder. Con él, corromperás a los magos en secreto, especialmente a los jóvenes. Quiero que Silas experimente la traición de los mismos estudiantes que ha criado con tanto esmero. El fantasma de Saruman levantó ligeramente la cabeza. Al mencionar el nombre de Silas, el odio inundó sus ojos, profundo, venenoso e interminable. Aunque ahora estaba atado a Sauron y no era nada más que un sirviente, recordaba vívidamente el momento en que Silas lo mató, y su odio ardía como veneno. Él dudó. «Maestro, Hogwarts es la fortaleza de Silas. Está protegida por innumerables encantamientos, y Silas no es un mago cualquiera. Temo que me descubran en cuanto me acerque». Sauron lo interrumpió con un movimiento de su mano. «No tienes por qué preocuparte. Ya he ideado un método. Aunque te pares frente a él, Silas no te notará». Saruman se quedó mirando en estado de shock. «Maestro, ¿qué método?». Una sonrisa fría se extendió por el rostro invisible de Sauron mientras su mirada atravesaba los muros de la torre, que se extendían hacia el oeste, llenos de oscuro cálculo. «La escuela de Silas recluta a niños con talento mágico. Esos estudiantes acaban de regresar a casa, y el castillo volverá a abrir en 2 meses». Se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz bajó a un susurro. «Encuentra a un niño. Posee su cuerpo. Disfrázate de estudiante, y entra en el castillo. 1.